A ver, ¿quién del chat? Por ahí estamos atentos. Listo, el que está con el usuario Beto Merubia, ¿qué es un botiquín? El que apellida Merubia, ¿qué es un botiquín? Es un conjunto de indumentaria que podemos usar en distintas situaciones. Sea más específico, o sea, indumentaria es ropa. En sí, generalmente lo que conocemos como un botiquín doméstico suele tener, como dicen, ¿no? Gasas, alcohol, alguna que otra cosa muy básica para primeros auxilios. Ya, muy bien. Puedes apagar tu micrófono, listo. Entonces, un botiquín no necesariamente es un conjunto de insumos, ¿ok? Un botiquín va a ser más que todo una herramienta, ¿ok? Es un recurso básico para nosotros, le vamos a denominar así, un recurso básico para los que vamos a brindar primeros auxilios. Obviamente, este elemento básico se conforma de qué? De insumos, ya sean de atención médica, de atención a lo mejor solo básica para curación, y vamos a ver de qué hay diferentes tipos. Tenemos unos botiquines especializados, a lo mejor para pacientes de trauma, en el cual tenemos ya equipos de curación, apósitos, inmovilizadores, ¿ok? Que son portátiles, son prácticos. Tenemos botiquines empresariales, los cuales ya conllevan que respeten algunas normas, que incluso tengan materiales especiales. Por ejemplo, si yo hablo de que en una industria utilizan cierto químico y si ese químico entra en contacto con los ojos, entra en contacto con la piel, muchos de los botiquines ya tienen algunos elementos pues para hacer el lavado, ¿no? De estos químicos. Podemos tomar en cuenta que dentro de los kits de emergencia que nos manejan los personales, bueno, el personal de tránsito te dicen que tienes que tener pues señalización, a lo mejor un botiquín pequeñito, un elemento que te puede servir, pero lamentablemente no tiene todos los insumos que debería tener un botiquín. Ok, vamos a hablar ahorita de los insumos. Botiquines portátiles, si ustedes van a cualquier mercado 10 de febrero, por ejemplo, donde traigan cosas del exterior, muchas veces ya hay botiquines que están armados, pero de igual forma. Tienen lo básico, básico. No les puede servir una emergencia muy grande, pero ayuda mucho. Botiquines ya, a lo mejor que sean de carcasa un poco más rígida, botiquín de plástico, por ejemplo, que son los que venden igual en las farmacias, y una mochila de trauma, ¿ok? Una mochila de trauma como la que tenemos en filial, en los cuales yo tengo divisiones un poco más especializadas, que para vía aérea, que para botellón de oxígeno, que signos vitales, curación, instrumental, inmovilizadores, que son los elementos que ustedes ya van a ver y se van a familiarizar a lo largo de su parte práctica, ¿ok? Vamos a hablar también de eso en la parte práctica. Y botiquines fijos, como pueden ser a lo mejor en algunos restaurantes, en una esquina está un botiquín fijo, en algunos supermercados, ok, podemos tener eso presente, pero hay un pequeño problema. Este botiquín tiene llave y si no hay la llave, diremos ya rompemos el vidrio, pero y si te cortas a romper el vidrio, los pocos insumos que hay acá los vas a utilizar para vos y ya no te va a alcanzar para tu paciente. Entonces, un botiquín tiene que estar contextualizado, ok, es algo importante, contextualizado a cada entorno. Y a partir de ahora, quiero que ustedes se armen su propio botiquín en la casa, que se armen un botiquín a lo mejor si están en el auto, que les va a brindar las herramientas necesarias para ayudar a una persona, ¿ok? Yo soy muy paranoico, pero es con razón, porque cada que salía de actividades del hospital, por ejemplo, de la Cruz Roja, de filial, siempre pasaba un accidente y de civil me ha tocado atender varios accidentes, ¿ok? Entonces es mejor tener y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿ok? Es una frase que espero que se les quede marcada. Vamos a ver que el botiquín tiene divisiones, ¿ok? Y la mayor practicidad que vamos a aprender el día de hoy es dividirlo en estas 5 áreas. La primera, ¿ok? De antisépticos. Vamos a hablar ahorita de los antisépticos. La segunda división, material de curación. La tercera división, instrumental. La cuarta división va a ser medicamentos. Y la última división va a ser otros. Ahora, si yo tengo mayor especialización, por ejemplo, en algún procedimiento o tengo la posibilidad de tener un botiquín un poco más grande, con mayor cantidad de herramientas, podemos igual aumentar. Por ejemplo, dentro del botiquín poner inmovilizadores, dentro del botiquín poner torniquetes, ¿ok? Para control de hemorragias, dentro del botiquín poner a lo mejor elementos como sueros fisiológicos para limpiar heridas, o sea, también podrían estar presentes o incluso equipo para canalizar al paciente, pero esto es lo básico que tienen que tener un botiquín, ¿ok? Antiséptico, material de curación, instrumental, medicamentos y la división de otros. Eso es pregunta de examen por si acaso. ¿Cuáles son las divisiones del botiquín?
Perfecto. Dentro de la primera división que hemos visto, los antisépticos, un antiséptico va a ser un compuesto químico que tiene un efecto antimicrobiano. ¿Qué quiere decir esto? Evita la réplica de los microorganismos que puedan ser bacterias, virus, ¿ok? Parásitos en algún punto. ¿Para qué? Para que esto no genere infección, ¿sí? Esto no genera infección. Y también se puede aplicar como medida preventiva en alguna zona que, por ejemplo, yo vaya a pinchar. También se utiliza este tipo de elementos. Hay muchos, ¿ok? Y la iodopovidona es una de las más conocidas, el agua oxigenada igual muy conocida. En época de pandemia han conocido igual lo que es el DG6, muchas personas que no lo conocían. Los que ya estamos un poquito más viejitos, el mercurio, la tintura de yodo, ¿ok? Y el mítico alcohol. Dentro de estos vamos a hablar cuál funcionaría, cuál no. La iodopovidona se ha demostrado que sí, es muy práctica de usar, lo usan muchas personas. Algunos detalles técnicos sería de que a lo mejor en mujeres embarazadas tener un poco cuidado porque puede alterar por el tema del yodo algunas vías a nivel endocrino, ¿ok? De la guaguita. Entonces no vamos a tratar de utilizar esto en embarazadas. Se puede utilizar para piel sana, ¿ok? En algún punto si quieres desinfectar, no tienes nada más, puedes utilizarlo. Para piel que tenga heridas también te puede ayudar. Algunas personas hablan de la povidona yodada, que pues sí, también como la iodopovidona, básicamente su nombre lo dice, el yodo en algún punto puede ser tóxico a la larga, ¿no? Si es que utilizan demasiada cantidad, repetidas veces, por ejemplo, pacientes que tienes que hacer una curación todos los días durante toda su vida porque no cierra esa herida, pues tener un poco de criterio, ¿ok? Para heridas simples nos sirve la iodopovidona, sí nos sirve. ¿Y cuál tenemos en el botequín? Tenemos iodopovidona, ¿ok? Dentro de la filial. El agua oxigenada. El agua oxigenada debería ser solo para utilizarse en heridas muy contaminadas. Imagínense que tengo un accidente de tránsito en un parque, en el parque hay heces de perro, en el parque hay algunos elementos que puedan generar infección. Entonces, todo eso yo voy a limpiarlo con agua oxigenada. El agua oxigenada en algún punto te va a ayudar, va a romper todas las bacterias, va a romper tanto células buenas y malas, y es por eso que puede generar incluso irritación. Si yo utilizo agua oxigenada para curar una herida todos los días, se van a dar cuenta que genera lesión, genera irritación, la piel se pone rosadita, ¿ok? Y si se dan cuenta, cuando el agua oxigenada entra en contacto con la sangre, empieza a liberar mucha espuma. Y eso es básicamente porque las células se están rompiendo y pues a nivel químico el oxígeno también está liberándose. Entonces es un tanto lesivo si es que tú lo utilizas en eh, en algún paciente que no lo requiera, ¿ok? Solo para heridas contaminadas te puede servir sin ningún problema. El DG6, sí, hay que diluirlo, que también vamos a aprender a diluirlo. Y el DG6 también es muy práctico, es muy útil, nos puede ayudar en el tema de la limpieza de heridas, ¿sí? Se utiliza, lo único malo es un poquito carito. El alcohol, el mítico alcohol que todo el mundo utiliza para todo y para nada, el alcohol solo te sirve para desinfectar piel sana. ¿Ok? La piel sana. Que digamos que yo quiero poner un inyectable, que voy a poner un suero, me sirve para desinfectar esa zona. Para las manos también me sirve. Lo que no me sirve es en heridas, ¿ok? Porque más bien en las heridas genera irritación. Entonces, no pongan alcohol a las heridas, generas irritación, ardor, mayor molestia para tu pobre paciente. Entonces, ya saben que el alcohol solo vamos a utilizar para piel sana. La tintura de yodo ya se está dejando de utilizar por la toxicidad, ¿ok? La irritación que puede generar y más aún el mercurio. El mercurio igual se dejó de utilizar. Si alguno de sus familiares les dice, le voy a poner alcohol en una herida, mejor no. Hay otras opciones. Si no tengo ninguna de estas, pues uso agua y jabón simple y corriente y protejo la herida, ¿ok? Eso es más que todo recomendación para heridas que son contaminadas, ¿ok? Si quieren evitar infecciones, les puede ayudar un poquito más estos agentes químicos. Si no, solo agua y jabón y ya estamos tranquilos. Con respecto al material, el Biosep, sí, tenemos igual la clorexidina en algunos hospitales, ok, algunos nombres comerciales, tenemos la povidona jabonosa, pero basamos netamente en esos, que son los que tenemos dentro de la filial, que es la iodopovidona, ¿sí? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahorita también va a ser el tema del material de curación. La rifamicina ayuda, la rifamicina te va a ayudar si es que es una herida que ya está en proceso de cicatrización, que ha sido muy contaminada. También no la recomendamos igual a diestra y siniestra, ¿ok? De forma tópica. Te puede ayudar, sí, pero no para realizar curaciones constantes, ¿va? Entonces, generalmente son para heridas que están abiertas. Tú les pones la rifamicina y encima le cubres con un apósito, por ejemplo, para evitar mayor.
Bueno, vamos a hacer entonces otro tipo de elemento que es la división de la curación, ¿ok? Material de curación, en el cual es indispensable que todos ustedes tengan este apartado. ¿El X6 puede desinfectar alimentos? Sí, puede desinfectar alimentos. Sí, se ha utilizado mucho para desinfectar los alimentos. Con respecto al material de curación, tenemos apósitos, ¿ok? Las gasitas, vendas de gasa, el algodón, sí, pero no para curar heridas. Vamos a ver para qué el algodón, los bajalenguas, esparadrapo. Dentro de otros podemos tener lo que va a ser el uso de, perdón, estamos aceptando aquí las personas, listo. El uso de a lo mejor apósitos antiadherentes, apósitos vaselinados para las quemaduras. Podemos tomar en cuenta los apósitos grandes para quemados o las simples gasas comunes y corrientes. El algodón solo vamos a utilizar para generar torundas, ¿ok? Que me ayuden a limpiar la piel sana, ¿ok? Generalmente para algún procedimiento. La gasa es indispensable, ¿ok? La gasa es muy indispensable en todos los botiquines para que puedan controlar hemorragias, cubrir heridas. Las vendas les va a servir para fijar estas gasas y para generar algún tipo de vendaje compresivo o también limitar el daño en algunas lesiones. Y vamos a aprender eso justamente este fin de semana. Tiene la estación de habilidades de vendajes, todos los tipos de vendajes. Si me lesiono el codo, si tengo una herida cortante en el antebrazo, una herida en la cabeza, en el ojo, en todo lado. Vamos a aprender varios tipos de vendajes, ¿ok? El baja lenguas te sirve para a lo mejor realizar procedimientos de curación si es que no tienes algún elemento, te sirve para inmovilizar heridas, te sirve para no tocar tú directamente lo que va a ser la herida, entonces también te ayuda. El esparadrapo para fijar estos apósitos, estas gasitas que tú tengas, o a veces tu vendaje. Y dentro de otros elementos, pues ustedes llevan a contextualizar que otro tipo, que el transport, micropor, etcétera. Todo lo que vemos acá, la venda de gasa, las turnas de algodón, los bajalenguas, el micropor, ¿ok? El transport, también podemos tomar en cuenta, el transparente, podemos tomar el esparadrapo, las curitas. Las curitas no sirven para que te quedes toda tu vida con una curita en la misma herida, porque más bien se humedece. Y no sé si se dan cuenta de que nosotros, por lo menos en Latinoamérica, utilizamos la curita para todo y para nada, ¿ok? Y en heridas que a lo mejor no ameritan curita y las dejamos horas, horas y horas y se empiezan a humedecer. Y esto pasa precisamente porque una curita, curita, o sea, de una buena marca, si ustedes quieren hablarlo, tiene estos poros, tiene estos puntitos, ¿ok? Cosa que las curitas que tenemos en nuestro medio, si se van a fijar, estos puntitos están pintados, están serigrafiados, no son puntitos funcionales, y por ende, más bien, cuando uno suda, se empieza a acumular y se empieza a generar mucha humedad en la herida, y eso no nos conviene a nosotros, ¿ok? Entonces, la curita no tiene que estar más de 30 minutos. La curita básicamente te sirve en una herida, ojo, en una herida, para acolchonar, evitar movimientos y proteger temporalmente del medio externo. El tratamiento definitivo va a ser la gasa, ok, con algún vendaje si está en alguna zona, o una gasita asociada de lo que va a ser esparadrapo, ok. Es cuidar la herida, básicamente lo que hacemos con las curitas. Obviamente, si tengo ampollas, me ayuda a proteger, a acolchonar, ¿no? Esto de acá que tenemos en la imagen se llama venda triangular o pañoleta triangular. Y tenemos lo que va a ser las vendas, tanto elásticas, venda de gasa. Sí, en nuestro medio tenemos cualquiera de las dos. Las vendas elásticas generalmente se recomiendan para lesiones osteoarticulares, sí, que vamos a aprender igual todo lo referente a eso. Y las vendas de gasa se sirve para básicamente extensiones en extremidades, en el cuerpo, o sea que no es una articulación necesariamente, ¿ok? Esto es importante, ya para este fin de semana tienen tarea, ¿ok? Para el sábado y domingo van a fabricarse una pañoleta triangular y si no, en la filial también tenemos para vender. De todas formas, les vamos a ayudar en la parte práctica para que tenga una de estas, por lo menos para la practicar, que básicamente se conforma de que esta pañoleta o esta venda triangular tiene que medir 140 centímetros, ¿ok? De largo y 70 centímetros de ancho. ¿Sí? Saquen la captura, fabríquense, sacrifiquen una sábana, una cortina, ¿ok? Cualquiera de estas cosas. Y el precio, si no me equivoco, es de 10 o 15 bolivianos aproximadamente, ¿sí? Ahora hay algunas farmacias que venden este tipo de elementos que se llaman las vendas triangulares, también si quieren consíganse. Pero esto es un material indispensable dentro de la Cruz Roja Boliviana, filial Cochabamba, porque nos sirve para muchas cosas. Que para cabestrillo, que para hacer un vendaje circular, vendaje compresivo solo con las pañoletas. En algún punto también hablamos de lo que va a ser el tema de control de hemorragias improvisadas con pañoletas. Entonces te sirve para varias cosas las pañoletas, ¿ok? Las vendas triangulares, esa es la medida que podemos tener, la que más recomendamos, mientras más grande mejor, porque así puede abarcar
toda una extremidad en pacientes de diferentes tamaños. Obviamente puede haber variaciones. Puede ser de 120 por 60, digamos, ¿ok? La tela. Lo ideal de que sea una tela que no sea elástica, ¿ok? Entonces, de preferencia que no sea muy sintética y pues que sea de un color claro. Evitemos usar color rojo, por ejemplo, color negro, ¿sí? Que también nos va a servir en algún punto para visualizar lesiones, heridas que estén sangrando, ¿sí? Ahora, no puede ser de cualquier color porque no sea muy oscuro. Y si tienen diseñitos, ya no pasa nada. Esto es netamente para ustedes. Esto va a ser a partir de ahora para ustedes, para generar vendajes, cabecillos, con lo que va a ser la pañoleta triangular. Mínimamente tienen que tener una, ¿ok? Lo ideal es tener por lo menos dos o tres dentro de los botiquines, mínimamente una que me va a servir, ¿ok? Entonces, ya saben, tienen tarea, traigan cada uno de ustedes una de estas para la parte práctica. De todas formas, les vamos a dotar nosotros solo para la práctica, pero ya tienen que empezar a tener ustedes las suyas, ¿ok? La tercera división va a ser el tema de instrumental. Con respecto al instrumental, dentro de lo que va a ser nuestros procedimientos de curación, por ejemplo, de algunas heridas, tratamiento de ampollas, espinas, algunas heridas complejas, necesitamos tener pinzas, ¿ok? Es importante las pinzas anatómicas, ¿ok? Pinzas de diente de ratón que se manejan a nivel de hospitalario y tienen que estar estériles este tipo de dispositivos, ¿ok? Entonces, bueno. Ahora, lo que tenemos son las tijeras. Dentro de las tijeras podemos tener las tijeras punta roma, tijeras de mayo, que nos van a servir para cortar el apósito excedente, las gasitas, darles forma. Una riñonera, que es esta de acá, este dispositivo que nos va a servir para almacenar todo el equipo que vayamos a tener, para tener un área un poco más limpia. Una lupa en algunos de los casos, si es que tenemos heridas pequeñas o tenemos problemas en la vista o estamos en una situación un poco compleja. Incluso para retirar aguijones, espinas, me puede servir el tema de la lupa. Una linterna, la linterna me va a ayudar para poder visualizar el reflejo pupilar que ya hemos visto en signos vitales. Y dentro de otros elementos yo podría tener, por ejemplo, el tema de ya termómetro, por ejemplo, dentro de los instrumentales, esa tijera que se llama tijera de trauma o tijera de uso rudo, ¿ok? Que se la puede conocer así. Hay de diferentes precios, tamaños. Ahorita no les voy a pedir que tengan cada uno de ustedes, pero a la larga, igual como voluntario, sería bueno que opten por tener uno de estos dispositivos que les va a ayudar a cortar la ropa del paciente. El día de hoy también vamos a ver evaluación del paciente y vamos a ver por qué nos sirve esto, ¿ok? Ahora, entonces, un equipo de curación, equipo de disección que los estudiantes de medicina o del área de salud tienen. Esto ya están en los botiquines de atención que tenemos, por ejemplo, ¿ok? $500, no, no cuesta $500 la tijera de trauma, cuesta 50 bolivianos, 40 ya hay. Entonces, tranquilos. Hay tijeras más caras, sí, pero no son esas. ¿Ok? Dentro del apartado de división, en el apartado de la división de medicamentos, yo voy a tener lo que va a ser medicamentos básicos, ¿ok? Y aquí no vamos a hablar de diazepam, clonazepam, no. Vamos a hablar de cosas básicas que en algún punto son necesarias para los pacientes tanto en tu casa, ok, medicamento para tu casa, para tu mochila de emergencia, ok, que tú tengas, o medicamentos que vas a llevar a una actividad. Analgésicos, lo clásico, la aspirina, ok, que no solo me sirve para el dolor en general, sino más bien la uso más que todo para tratamiento de infartos, ok, problemas cardíacos. El paracetamol, muy importante, que es muy noble, lo puedes utilizar y lo que vamos a utilizar también como analgésico puede ser el diclofenaco en pomada, ¿sí? También te ayuda. El Goalpex también, que básicamente es igual a un antiinflamatorio. Y lo que vamos a utilizar también puede ser el ibuprofeno, ¿ok? De analgésicos, lo básico. Si estás con algún personal un poco más capacitado o eres ya personal de la salud, puedes tener mayor arsenal de analgésicos, de tramadol, ketorol, etcétera. Pero lo básico es que tengamos esto, ¿ok? Porque incluso estamos en actividad, alguna persona tiene cefalea, siempre hay alguien del área de la salud en las actividades, entonces si un paracetamol le va a hacer bien, perfecto. ¿Ok? Antialérgicos. Los antialérgicos básicamente previenen reacciones anafilácticas, previenen reacciones alérgicas severas. Y esto puede ser que me ha picado la abeja, yo soy relativamente alérgico a la picadura de abeja, pues le doy esto y me ayuda. Para pacientes que, por ejemplo, son alérgicos a los gatos y se acercan a un gato, también les va a ayudar, porque disminuye los síntomas que se presentan en esto, que los ojos están llorosos, que la nariz está congestionada, empiezas a moquear, ¿ok? Y en el peor de los casos, lo que pasa en una alergia severa es de que pues la vía respiratoria que hemos hablado se hace más chiquita y es difícil respirar, ¿ok? Sales de hidratación oral, muy importante, se llama el sobre de la vida, es un sobre que tú diluyes en un litro de agua y pues vas
le haces tomar a las personas, generalmente cuando han sudado mucho, hace demasiada calor, han tenido una pérdida de líquidos muy, muy grave, ¿ok? Y aquí yo aumento un apartado más. Este apartado va a ser básicamente medicamentos que use la familia. Y esto básicamente cuando hablamos de mochilas de emergencia, cuando hablamos de un botiquín en tu casa, ¿ok? Alergia a un antialérgico. Es muy complicado que tenga alergia a un antialérgico porque un antialérgico actúa en la alergia, ¿ok? Inhibiendo algunas células. Pero vamos a hablar cuando hablemos de reacciones anafilácticas, que hay tratamientos que te pueden ayudar a una alergia severa, ¿ok? El uso de la epinefrina o la adrenalina, que lo vamos a aprender. Esto es algo un poco más complejo, pero van a llevarlo. Y pues bueno, eso. O en su defecto, traslado rápido, ¿no? Porque la reacción alérgica no es que tarda segundos en aparecer, tarda cierto tiempito. Hay otros elementos como pueden ser los corticoides, la dexametasona, esas cosas que son otro mundo, pero lo vamos a ver en el tema de alergias, ¿ok? Listo. Procedemos con lo que va a ser entonces los medicamentos que usa la familia, ¿ok? Si mi papá es hipertenso, pues que tenga sus medicamentos. Si mi papá es diabético, pues voy a tener sus medicamentos antidiabéticos en mi botiquín. Si tienes asma, pues igual sus medicamentos de las personas con asma, sus inhaladores. ¿Por qué? Porque si pasa algo, lo primero que haces es agarrar tu mochila de emergencia y muchas veces ya conlleva tu botiquín o tu botiquín. Y si, digamos, has perdido tu casa, una inundación o algo, vas a estar en un campamento provisorio y tienes que tomar tu medicamento al día siguiente, pues ya lo tienes ahí. Es importante que tengamos eso, ¿ok? El tema de los medicamentos que usa propiamente la familia. Dentro de otros, aquí hablamos que podemos tener nuestro equipo de protección personal, varios pares de guantes, varios pares de barbijos, que nuestros lentes de protección, una libreta y un bolígrafo si es que en algún punto hay un paciente que no quiere ser atendido o los familiares no quieren, tú anotas ahí los datos y que firmen, ¿ok? O incluso dentro de la libreta tú anotas los signos vitales de tu paciente, qué le ha pasado, qué es lo que tenía, todo lo que has visto y le das al personal que se lo está recogiendo al paciente, al accidentado, ¿no? El jaboncillo para lavarte las manos cuando se pueda. Una toalla, puedes usar toallas húmedas o las toallas para secarnos. Un manual de primeros auxilios que pues eso las guías te lo recomiendan, ¿no? Que tu botiquín tenga un manual de primeros auxilios si es que tú no vas a estar de responsable. Si digamos, pasa algo en mi casa y yo no estoy presente, ellos viendo el manual se pueden ir guiando a la atención, ¿no? El equipo de protección personal, una botellita de agua, que casi no lo manejamos porque manejamos nosotros ya el suero para limpiar heridas, para irrigar algunas cosas. Y pues es lo que vemos. Asociado a eso, bolsas de desecho podrían estar presentes para eliminar todos nuestros elementos, toallas sanitarias femeninas, porque hay actividades donde sí nos llegan a pedir que una toalla sanitaria porque hay algún problema, entonces ustedes también, lo ideal es que tengamos unas cuantas, equipos de control de hemorragia, equipos de manejo de vía aérea, equipos de signos vitales, que el oxímetro, que el tensiómetro, que el estetoscopio, si ustedes quieren ponerlo ahí, perfecto, ¿ok? Pero es lo básico que tiene que llevar un botiquín. Ahora, cuando nosotros ya veamos el tema práctico de botiquín en la filial, van a ver cómo son los botiquines, un botiquín básico, un botiquín avanzado de atención del paciente, a lo mejor de la ambulancia. Entonces vamos a ir revisando cada cosa, ¿ok? Es diferente, hay que contextualizarlo siempre en todas las situaciones que tengamos. Con respecto a dónde voy a ubicar un botiquín, tiene que cumplir ciertas características, ¿ok? Mi botiquín lo tengo que poner en una zona de fácil alcance, ¿ok? Donde pueda beneficiarme y que no sea muy lejos de llegar. La mayoría de las personas opta por poner botiquines, por ejemplo, en los baños, ¿ok? Ahí empotrado o en uno de los cajonitos de los baños con algunos medicamentos, algunas cosas, puede ser. En la cocina podríamos también considerar poner un botiquín. ¿Por qué? Porque si yo tengo algún incidente, básicamente, estadísticamente hablando, va a pasar en la cocina. ¿Ok? Que me corte, que me queme, pues ya lo voy a tener cerca. En una sala de estar también podría ser considerado, si es que es de fácil acceso, ¿ok? En los baños se contamina por mal uso de los inodoros, sí y no, o sea, porque el botiquín tienes que tomar en cuenta que es un recipiente, por así decirlo, un envase, una mochila o lo que va a ser algo de plástico que va a aislar todo lo que está ahí adentro. Y aparte, todo lo que está ahí adentro también tiene lo que va a ser su envase, su bolsa, sus sobres, etcétera, y lo que está por dentro recién de eso es lo que se va a utilizar. Entonces, se podría optar el tema de los baños. Obviamente no lo voy a poner aquí abajito de la taza, ¿no? Podríamos utilizar una zona, y relativamente generalmente lo utilizamos atrás de lo que va a ser el espejo del lavamanos. El tema del dormitorio, si es de fácil acceso, porque si pasa algo, si está cerca de mi mochila de emergencia, pues lo puedo tener en el dormitorio, pero nunca,
hagan esto de acá. Si bien esto no es un botiquín, es una manguera, pues, de un edificio y está tapada, ¿ok? O por el otro lado, botiquines que sean de difícil acceso, como ser lo que va a ser una llave y que no tengamos acceso a la llave, o que sea de vidrio, que en algún punto se pueda romper, eso se va a quedar libre, me puede lastimar, entonces también evitamos utilizar este tipo de elementos. Entonces, con respecto al botiquín básico, es lo que vamos a hablar. Eso también lo van a revisar en los documentos. Yo creo que ya como dieron todos el examen de rezagados, ya van a poder tener acceso al Drive, que está en el Classroom, entonces vamos a tenerlo disponible. Tienen dudas, preguntas, pónganlo al chat, por favor. Y en lo que vamos pasando al siguiente tema. Este siguiente tema es uno de los más complicados, pero es necesario que lo sepan. Ese tema es el pilar. Aquí se evalúa con, van a disculpar, evaluaciones del paciente. Hay un error de tipeo. Y es importante porque el 50% de su atención en la parte práctica de primeros auxilios va a ser esto, la evaluación del paciente. Y el otro 50% va a ser cómo lo resuelves. ¿Ok? Así que presten mucha, mucha atención. Los que son del área de la salud, vamos a hablar mucho de casos. Y los que no son del área de la salud, por favor, presten atención lo más que puedan. Si no entienden algo, anótenselo, ¿ok? En su cuaderno, anótenselo. Y cuando ya veamos los temas por separado, que control de hemorragias, que vía aérea, que la respiración, que los golpes en la cabeza, cuando ya veamos esos temas, van a poder aclarar sus dudas. ¿Ok? Ahorita estos lo vamos a ver a grandes rasgos de todo lo que conlleva la atención y la evaluación del paciente. ¿Sí? La bibliografía que vamos a utilizar para esto, que está dentro de los anexos, es PHTLS. ¿Ok? No les voy a dejar todo el libro para que lo lean, solo vamos a utilizar el tema de evaluación del paciente, que es lo que nos interesa. ¿Sí? La evaluación del paciente es la clave para esto. Y el PHTLS es el curso de soporte vital de trauma prehospitalario. Es básicamente el curso que te enseña a nivel internacional cómo atender a un paciente politraumatizado, un paciente accidentado. Y son las guías más recientes. Esta es la 9ª edición, ya estamos en la 10ª. La Cruz Roja lo damos en la filial. Entonces, mi persona y muchos de los facilitadores que van a estar con ustedes somos instructores de este programa. Para esto yo tengo que entender qué es el trauma. El trauma es cualquier evento físico que arremeta contra otra persona. ¿Ok? Vamos a verlo así. Un paciente de trauma va a ser una persona que estaba tranquila o estaba caminando en la calle y un elemento físico, pues un auto, lo atropella. Arremete contra la integridad de la otra persona. Por otro lado, si yo estoy subiendo unas escaleras y me caigo y me golpeo la cabeza, pues tengo un trauma producto de qué? De un impacto contra una superficie. ¿Contra qué? Una superficie rígida muchas veces, ¿ok? Y cuando yo hablo del trauma, cuando yo hablo de, por ejemplo, accidentes, caídas, etcétera, yo voy a hablar que tengo 3 fases. La primera fase es la fase del evento, pero la fase previa al evento, la segunda es la fase del evento y la tercera es la fase posterior al evento. Esto es muy importante porque la fase previa al evento y la fase del evento, yo no tengo control. ¿Ok? Yo no puedo realizar nada porque ya ha pasado, está pasando el incidente. Donde yo sí tengo efecto y tengo la posibilidad de generar un tratamiento es en la fase posterior al evento. Y vamos a ver cada una. La fase previa al evento es la fase donde yo debería más bien prevenir. Que si estás manejando no uses celular, que si estás con tu motocicleta utiliza casco, que el cinturón de seguridad, ¿ok? Que no manejes altas velocidades, que no bebas bebidas alcohólicas cuando estés manejando, etc. ¿Ok? La fase previa al evento. Básicamente prevención. Los de juventud, por ejemplo, se encarga de esa área dentro de la filial. El tema de prevención, accidentes de tránsito, vialidad, también es un área de los de juventud. La fase del evento propiamente dicho es cuando ya ocurrió el accidente, el momento exacto donde ocurre el accidente, donde la persona se golpea la cabeza, se golpea el tórax, que tiene una lesión en el abdomen, si es que es una caída que se golpea la cabeza, se golpea la espalda, es la fase netamente donde está ocurriendo el accidente, ¿ok? Y aquí hay lesiones que a la larga se pueden ir complicando. Y estas se pueden prevenir con algunas cosas que ya hemos visto en la fase previa al evento, que si estaba con cinturón, pues le va a ayudar. Si las bolsas de aire funcionan, se han activado, le han ayudado a que minimice el golpe, ¿ok? Ahora, si es que el paciente no portaba cinturón de seguridad, el auto era muy viejo y no tenía bolsas de aire, pues probablemente tenga mayor lesión que una persona que sí hubiera estado a lo mejor un poco más protegida. ¿Sí? Entonces, la fase del evento es cuando ya ha pasado y ya hay lesiones. La fase posterior al evento es cuando el personal prehospitalario ya ayuda, el personal que va a brindar primeros auxilios, que el personal el EGO, que también se les conoce a las personas civil, que va a ayudar, ¿ok? O que el paramédico, que el médico que está en la escena, pues ayuda.
Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo no estoy bien capacitado en la fase posterior al evento, genero mayor daño a mi paciente. Y es lo que hemos hablado nosotros en lo que eran los objetivos de los primeros auxilios, ¿verdad? El minimizar o evitar el daño físico y psicológico en los pacientes. Entonces, hay que saber actuar. Hay que saber ayudar al paciente sin empeorar su cuadro. Muy bien. ¿Qué requisitos tengo yo que cumplir para poder generar un buen espacio, para poder ser un buen primer respondiente, para poder ayudar bien a mis pacientes? Pues una buena preparación física, mental y emocional. Lamentablemente hay situaciones muy complejas en las cuales hay accidentes de tránsito que me ha tocado ir en carreteras, vuelques de flota y no están accesibles. Hay que subir con un paciente, que es algo complejo. En motocross, por ejemplo, que es una actividad que cubrimos, hay que llevarlo de un punto A, que está ahí pues en un montículo, al punto B, que es la posta que está lejos. Entonces hay que tener buena preparación física. En el medio prehospitalario, en las ambulancias privadas, por ejemplo, te llaman para bajar un señor gordito de 90, 100 kilos que no puede caminar desde un tercer piso donde no hay elevadores, pues el señor se siente mal, tiene que ir al hospital, tiene dificultad para respirar, pues también tenemos un problema ahí porque necesitamos buena condición física. ¿Sí? Importante. Y es por eso que van a estar con la preparación física dentro de el proceso de formación. La preparación mental y emocional no estamos diseñados para ver gente morir, ver gente sufrir. Es algo muy complejo, es una carga emocional muy grave y lo hemos visto en la pandemia, donde la carga de pacientes era muy grande y pues te podría generar mucha afectación mental, ¿no? Entonces es importante aprender a manejar las emociones. Si la familia está gritando, si la hija está llorando, no te vas a poner a lo mejor a ponerte agresivo con las personas, no, tienes que mantener la calma, estar muy seguro de lo que estás haciendo y manejar la escena, no dejar que la escena te maneje a ti, sino más bien tú manejar la escena. Tienes que tener buen conocimiento y habilidades prácticas, entonces tanto la parte teórica y la parte práctica van a ayudar mucho. Puntualidad en la parte práctica, por favor, y puntualidad con todo lo que ustedes hagan. La puntualidad es muy importante, ¿ok? Especialmente en Latinoamérica estamos acostumbrados a llegar tarde y por lo mismo ustedes pueden llegar tarde a su paciente. Entonces, no, ¿verdad? Tienen que llegar lo más rápido posible de forma puntual. La seguridad es importante, lo que hemos hablado, el yo, ¿verdad? Es importante que ustedes vean su seguridad, incluso desde el tema de la indumentaria, que pues uso de guantes, que usar botas de seguridad, de preferencia, de la bioseguridad ya hemos hablado, y priorizar las necesidades del paciente. Si el paciente solo requiere que le inmovilice la fractura, perfecto. No vamos a hacer eso, no voy a hacer otros procedimientos innecesarios, como por ejemplo, si estoy cerquita de un hospital no le voy a poner suero, no es necesario, estoy a menos de 5 minutos, no es algo tan primordial, lo que voy a tardar más haciendo otros procedimientos, que incluso si es que el paciente necesita oxígeno, pues listo. Si el paciente está en un domicilio, y es algo que sí genera mucha controversia, si el paciente está en un domicilio y tú puedes resolver el cuadro o lo que ha pasado en el domicilio, pese a que nos han llamado como ambulancia, también se quedan en el domicilio, porque es algo que se puede manejar ahí. Y es algo que van a ir aprendiendo, especialmente las personas que quieran dedicarse a lo que es atención hospitalaria, van a ir viéndolo poco a poco, porque los hospitales, especialmente públicos, están colapsados. Entonces, si llevas algo que se puede resolver en el domicilio a un hospital colapsado, pues ahí vamos a ayudar un poquito al sistema sanitario. Bueno, vamos a hablar de esto que es muy importante, igual pregunta de examen, el principio versus la preferencia. ¿Ok? El principio es básicamente responder a la necesidad del paciente. En pocas palabras, principio es lo que necesita mi paciente. ¿Ok? Principio, lo que necesita mi paciente. Si mi paciente tiene una hemorragia, el principio es controlar la hemorragia. Si mi paciente tiene una fractura, el principio es inmovilizar la fractura. ¿Ok? Es responder a lo que necesita el paciente. Y la preferencia es cómo respondo al principio. ¿Cómo hago el principio? Si mi paciente tiene una hemorragia, el principio va a ser controlar la hemorragia. Y mi preferencia, ¿cómo lo voy a hacer? Con vendaje, con apósitos, torniquete, presión directa. Ustedes ya ven qué hacer. El principio es universal, ¿ok? Lo que necesita mi paciente es lo que necesita mi paciente. Y la preferencia puede variar según mi conocimiento, mis competencias, puede variar según los elementos que yo tengo, a lo mejor los equipos que yo tengo, el tiempo que tengo, entonces va a variar y hay que contextualizarlo en cada paciente. Así que pregunta de examen, principio, responde a la necesidad del paciente y la preferencia, cómo respondemos al principio. O si ustedes lo van a poner, principio, ¿qué necesita el paciente? Preferencia, ¿cómo lo hago? Muy bien. Y es así que nosotros empezamos ya el proceso de elaboración del paciente ya con estas menciones, estos tópicos que son importantes. Y hay que recordar el triángulo de la vida.
Si nosotros nos basamos en ese triángulo de la vida, van a entender por qué hacemos los procedimientos en la evaluación del paciente. Hemos visto que la parte neurológica es importante y en la parte neurológica yo puedo evaluar el nivel de conciencia, por ejemplo. Puedo evaluar la respuesta de mi paciente, la respuesta. Puedo evaluar el reflejo pupilar. Vamos a poner una placa, el reflejo pupilar. Puede evaluar si mi paciente siente o no siente, la sensibilidad, el movimiento que pueda generar mi paciente, la fuerza incluso. ¿Sí? Entonces es importante eso en la parte del sistema nervioso. En la parte respiratoria, ¿qué puede evaluar? La frecuencia respiratoria, cómo está respirando mi paciente, si hay algún problema en todo lo que conlleva la respiración. Puedo tomar la saturación de oxígeno, ¿ok? La saturación de oxígeno. Puedo tomar en cuenta la vía aérea, ver de que mi paciente esté metiendo el aire y que no haya ningún objeto, que no haya un cuerpo extraño en la vía aérea. Ahora, en la parte cardiovascular, ¿qué voy a evaluar? Que mi paciente no tenga hemorragias, que mi paciente tenga pulso, que mi paciente tenga una buena presión arterial, que mi paciente a lo mejor tenga un llenado capilar correcto, porque me va a decir que mi circulación está buena. Y es con todo lo que hemos visto en la fisiología, ¿verdad? Que hemos ya hablado en la anterior clase en los signos vitales. Muy bien. Y entonces, son muchas cosas que yo tengo que evaluar al mismo tiempo. ¿Cómo lo hago? Hay que ponernos pasos, ¿sí? Entonces, la evaluación básicamente va a ser la acción de indicar, valorar, establecer la importancia, darle una atención a todo lo que vayamos encontrando. Y dentro de la atención prehospitalaria y los primeros auxilios, si yo hago una buena evaluación, si yo busco bien qué lesiones tiene mi paciente, voy a tener un buen pronóstico porque voy a saber cómo ayudarle, voy a saber qué es lo que le ha afectado y cómo lo voy a poder resolver a corto plazo con primeros auxilios. ¿Ok? Por ejemplo, lo que tenemos acá, un accidente de tránsito, probablemente tenga lesión de la columna. El principio era inmovilizar, la preferencia, pues con collarín, con una tabla espinal, inmovilizadores laterales, etc. Y tengo dos tipos de evaluación. Antes hablaba de tres tipos de evaluación, que era la evaluación inicial, primaria y secundaria. Si tienen algún activo que conozcan en la Cruz Roja, ya en las prácticas o ya en su voluntariado, les van a hablar de tres evaluaciones hace tiempito, pero ya se manejan las dos evaluaciones que se engloban, ¿ok? La evaluación inicial ya se sobreentiende, si ustedes quieren ver, y se sobreentiende y se engloba dentro de la evaluación primaria. La evaluación secundaria ya es un poco más amplia y lo vamos a igual desglosar, ¿ok? Entonces, tenemos dos tipos de evaluación. Entonces, cuando yo me voy acercando a mi paciente, cuando ya estoy en una escena, ¿ok? O cuando yo ya soy alertado para atender a un paciente o por un servicio de emergencias médicas, etcétera, yo hago esta sigla que es la SER, SER, ¿ok? SER, la S de seguridad, la E de escena y la R de recursos. Muy importante, ¿ok? Volvemos a ver lo de la seguridad. Mi bioseguridad, como vamos a ver acá. Y lo que les mencionaba del correcto uso de guantes y la coloración de los guantes, en el cual si yo tengo un guante que es clarito, yo sé que es sangre. Si es un color relativamente diferente, se puede seguir viendo la sangre. Pero si es un guante totalmente negro, no sé si es sangre, no sé si es agua, sudor, no sé qué es. Entonces es importante. La bioseguridad es importante, tanto la tuya como la del paciente, evitar generar mayor infección al paciente, ¿verdad? Si no estás seguro de tener una escena, no entres, ¿ok? No necesitamos que tú también te lastimes, que tú también te lesiones. Y el autocuidado es importante, tanto de ti y de tu equipo. Y el PP, muy importante. Entonces, la S, seguridad, que hacemos, aseguramos la escena, ¿ok? Es muy importante. Y aquí me voy a la E de escena. Cuando yo me voy acercando a la escena, tengo que ver y escuchar qué es lo que ha pasado. ¿Qué pasó? ¿Qué estoy viendo? ¿Ok? ¿Cuántos pacientes hay? ¿Tengo los elementos que están en contra mía? ¿Hay elementos peligrosos? Y aquí en el chat, por favor, pónganmelo. Es un accidente de tránsito. Imagínense la Blanco Galindo. ¿Qué elementos peligrosos hay para mí? Todos los que se les ocurra. Todo lo que piensen que les va a lastimar a ustedes en un accidente de tránsito, en un auto que se ha chocado contra un poste en la Blanco Galindo en una hora pico. ¿Qué les puede lastimar? Pónganlo en el chat. Vidrios rotos, dicen por acá, postes caídos, muy bien. Otros autos, camiones, tráfico, riesgo de ignición, tráfico, escombros, metales, vehículos. Muy bien, vamos bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, el vidrio, las ruedas, ya. ¿Qué más? ¿Solo eso? El tráfico, ya. Aparte del tráfico, ¿qué otra cosa?
El motor ya, imagínense una moto y el motor está caliente y vos mueves la moto, te quemas la manito. Ya pasa de motocross, por ejemplo, pasa. Tanque de gasolina, gas del auto, ¿no? Pero usan de dudosa procedencia, ya puede ser también el peligro de las mismas personas que están alrededor. Se ha demostrado ahorita que también los curiosos se empeoran, freno de ignición, muy bien. Astillas, escombros, explosión de autos. Muy bien, si se dan cuenta, hemos tratado de abarcar todo, pero nos ha faltado algunas cosas. Si un auto no ha activado las bolsas de aire, ¿ok? No ha activado las bolsas de aire cuando se ha chocado, es porque los sensores están mal, ¿ok? Y cuando tú quieres abrir el auto para sacar al paciente, el auto detecta esos movimientos y se puede activar. Entonces, una bolsa de aire que no se ha activado en un accidente de tránsito es una bolsa que se puede activar y te puede lastimar. Entonces, se ha visto eso. El tema del motor, ¿ok? El tema de, especialmente si es un auto nuevo, pues sí, debería tener. Si es un auto viejito, obviamente ya no tiene, ¿no? Entonces, eso es importante. El desconectar la batería es importante, el tráfico vehicular igual cortarlo es importante. El tema de los vidrios, sí, algunos vidrios que se fragmentan, entonces no te genera mucha complicación, o hay algunos vidrios truchos que sí pueden generarte cortes, ¿ok? El tema del metal doblado que puede estar del auto, el tema del riesgo de combustión sí está presente. Y actualmente se está hablando dentro de lo que es rescate vehicular. Las nuevas guías te hablan ya de los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos tienen baterías de litio, el litio cuando entra en contacto con el medio externo, pues te genera una ignición, puede generar fuego, explosión del vehículo, cosas que pueden llegar a pasar en este tipo de elementos. Entonces se está buscando las maneras de que sea más seguro atender a estos tipos de pacientes en estos accidentes, porque ya hay mayor cantidad de vehículos eléctricos o que tengan baterías, ¿ok? Los postes caídos, muy bien, ¿ok? Riesgo que conlleva que un auto se choque con un poste, los cables sueltos por ahí, muy importante. Entonces, ya están pensando en esto. También, ¿cuántos pacientes hay? ¿Será toda una familia? ¿Será un solo paciente? ¿Se habrán salido los pacientes del auto y estarán ahí a tu lado? Y pasa muchas veces, llegas a accidentes de tránsito, un vuelque así terrible de un auto, tú llegas, buscas así a los heridos, ves si están adentro y muchas veces solo hay un herido adentro, entonces ya lo sacas el herido porque si no ha podido salir es porque está muy mal, lo sacas del auto y cuando te das cuenta, a tu costado dice, yo también me he lastimado, mira, yo estoy en el auto manejando, mi hombro me duele. Cuando nadie le ha prestado atención a ese paciente, por ejemplo. O a veces pasa de que hay igual accidentes grandes, muchas ambulancias van, atendemos a un paciente, lo evacuamos y luego llegan así como 5 o 6 pacientes más del mismo accidente al hospital donde tú has llevado. ¿Por qué? Porque no has hecho un buen triaje, porque no has evaluado bien la escena, no has visto bien a los pacientes, entonces hay pacientes que a veces ni te percatas o accidentes muy feos y fatales, como por ejemplo, no sé si se acuerdan, hace poco ha salido en las noticias un accidente aquí en la circunvalación, donde lamentablemente había una persona fallecida y el conductor del vehículo estaba sano, o sea, tenía algunas contusiones, pero no era crítico el conductor del auto, exactamente en CEGIP, pese a que tenía un mecanismo de lesión importante. Entonces, no todo paciente que se accidenta o tiene un accidente de tránsito necesita todos los protocolos que ponerle collarín, tablas, no. Hay que evaluar, ¿ok? Hay pacientes que sufren accidentes muy feos y no tienen nada. O pacientes que sufren accidentes no tan feos y ya tienen muchas lesiones. Entonces, vamos a ir viendo todo eso a lo largo de todo el módulo, ¿sí? Y es importante que cuando yo esté en la escena me pregunte, ¿cuántos pacientes hay? Porque generalmente es el chofer y el paramédico. O si es una actividad, van entre 5 o 7 voluntarios, a veces más, a veces menos, y tienen la capacidad de atender a las mismas personas, una persona por cada paciente, ¿ok? Pero si son muchos más pacientes, si solo estoy con mi chofer y estoy yo como paramédico o como médico y tengo 20 pacientes, porque un trufi se ha chocado, un micro se ha chocado, entonces aquí yo tengo que clasificar qué paciente requiere atención más rápida. Vamos a tener una práctica también de esto y una clase netamente de triaje con estaciones de habilidad, de simulación, pero a grandes rasgos esto ya lo hacemos acá, donde yo evalúo de forma rápida la escena, veo cuántos pacientes. Miren, ya. Y voy a clasificar a mi paciente según la prioridad. Nosotros utilizamos colores, ¿ok? Utilizamos colores para poder clasificar. Igual usamos tarjetas de triaje que van a conocerlas igual en su momento, pero ahorita solo vamos a ver de que un paciente rojo o un paciente que yo lo catalogue como rojo es un paciente crítico. Es un paciente crítico, pero potencialmente recuperable. Quiere decir de que si yo a este paciente le atiendo rápido, le hago un traslado rápido, se va a salvar. Tiene muchas posibilidades de salvarse. ¿Ok? Un paciente
que lo catalogo como prioridad 2 o color amarillo, es un paciente que si bien está grave y requiere atención médica, sí, no está tan crítico, no tiene un riesgo vital tan grande como este. Aquí yo puedo hablar, por ejemplo, que este paciente puede esperar cierto tiempo para poder ser atendido. Puede hablar incluso hasta algunas horas, ¿no? Pero obviamente según el caso. Aquí hablamos de a lo mejor fracturas, a lo mejor lesiones, algún tipo de quemadura, alguna herida grande que el sangrado esté controlado. Tienes Entonces que aquí hablamos agregar de a ese tipo de pacientes, ¿ok? En la prioridad 3 o los pacientes de color verde, que los clasificamos en color verde, son pacientes que tienen lesiones leves. Muchas veces no son grandes, son golpecitos, que moretes, que un esguince, que me dobló mi muñeca, que son pacientes que no tienen alguna alteración en sus funciones y pueden ir por sus medios al hospital. O en algún caso tú ya recolectas varios verdes, incluso te pueden ayudar ellos a brindar atención a tus pacientes. Por ejemplo, si es para mover, llevar, cargar, también te pueden ayudar ellos, ¿ok? No están graves, no comprometen su vida y es la última prioridad. Y la cuarta prioridad es el color negro. ¿Ok? El color negro es un paciente que clínicamente está muerto o que está agonizando y no tiene posibilidades de sobrevivir. Por ejemplo, un paciente que ha fallecido en el lugar, que tenga lesión incompatible con la vida, por ejemplo, que está decapitado, que tenga una sección completa de la cintura para abajo, ¿ok? Que sea un paciente muy, muy, muy crítico. Y estos pacientes los dejamos en último. ¿Por qué? Porque en la RCP mínimamente voy a estar, masa encefálica expuesta, muy bien, ¿ok? Que tengan lesiones incompatibles con la vida. Que es igual lo vamos a ir viendo cuando veamos triaje. Y pues estos pacientes no se van a recuperar. Y no voy a esforzarme en quererlo reanimar a este paciente con todo mi personal, porque hasta que yo esté reanimando a este paciente, este ya se murió, este se volvió rojo, ¿ok? Entonces es importante que ustedes vayan a los pacientes que son potencialmente recuperables. Y eso lo vamos a ver en el tema de triaje, netamente triaje, en la teoría y la práctica. Y esto, triaje lo vamos a ver ya casi como último tema, cuando ya aprendan la atención integral de todos los pacientes, ya aprendan a estar más seguros, aprendan a mover, a llevar pacientes, vamos a ver esto, ¿ok? Pero como recordatorio, ya tengan esto. El rojo, amarillo, verde, nuestra bandera, y el negro al final, que es el paciente que no tiene signos vitales. Algunos ponen otro elemento, que es plomo, por ejemplo. Ahora, dentro del triaje de servicios de manera hospitalaria, no. En el hospital sí manejamos más colores que igual conlleva el tiempo de espera. En algunos hospitales la sala de emergencia incluso realiza curaciones y una curación pues no es prioridad. Hay algunos que son, por ejemplo, hemorragias o digo lesiones en exploración especiales, pediátricas, obstétricas, etcétera, que sí van modificándose. Si es que quieren el hospitalario, se los voy a mandar para que vean. Justamente hemos hecho un proyecto con eso de que algunos pacientes dicen, pero ¿por qué él ha entrado primero? O sea, entra primero porque está muriendo. O hay gente que dice, me tengo que estar muriendo para que me atiendan. Pues sí, es emergencias. Entonces, es básicamente, si eres rojo, un paciente rojo, obviamente te vas a atender rápido porque tu vida está en peligro. Pero si has venido por un resfrío a las 3 de la mañana, pues no corre peligro tu vida, ¿no? Entonces, ahí vamos a tomar en cuenta ese tipo de cosas, tanto a nivel hospitalario y hospitalario. Cuando hablamos del tema de recursos, aquí yo voy a preguntarme con cuánto personal cuento, cuántas ambulancias tengo, cuántos botiquines de trauma tengo y si están completos o no, y qué otras instituciones me pueden colaborar. Por ejemplo, trabajamos mucho a nivel de Cochabamba, hay muchas redes de contacto vía telefónica cuando tenemos accidentes de tránsito, en el cual solicitamos apoyo de más ambulancias o personal de bomberos, ok, personal de la policía, que trabajamos bien, ¿no? Por ahora estamos trabajando relativamente bien, no es como antes que era cada uno por su lado, ahora sí ya lo hacemos un poco más integrado, y pues que si es un incidente muy grande que sobrepasa mis capacidades, pues ya tengo apoyo. Que si necesito liberar un paciente de un vehículo con equipo especializado, pues ya hablo a bomberos. Que necesito más ambulancias para más pacientes, perfecto. Que es una escena un poco complicada o peligrosa, pues tengo el personal policial. Entonces te ayuda todo ese tema para poder generar tu trabajo. Muy bien. Entonces, con respecto a la evaluación primaria, cuando yo me voy acercando a mi paciente, ya hemos visto, ¿verdad? Seguridad, escena, recursos, ya estoy yendo al primer paciente para tomar contacto y empezar a atenderlo, yo me tengo que formar una impresión general. Lo estoy viendo y al irlo viendo, ¿está vivo o está muerto? ¿Hay sangre? ¿No hay sangre? ¿Se mueve? ¿No se mueve? ¿Qué edad estimada tiene? ¿Qué sexo tiene? ¿Cuánto más o menos pesa?
¿Ok? Todo eso tengo que estar pensando en mi cabeza para ver todas mis posibilidades. Ah, mira, si no tiene nada, entonces lo puedo ayudar a pararse. O, pero si tiene fractura no va a poder caminar, entonces voy a necesitar más gente para moverlo. Entonces, muchas cosas ya están pasando en tu cabeza, ¿ok? O si en su defecto parece que no se está moviendo, está inconsciente, estará vivo o no estará vivo. Entonces, cuando yo me acerque, voy a buscar los signos vitales, ¿verdad? El pulso y la respiración. Entonces, todo eso tú te vas acercando. Incluso si vos te vas acercando y ves un charco de sangre terrible o ves sangre saliendo activamente, entonces tu protocolo va a cambiar a atender en base a lo que estás viendo. ¿Sí? Entonces me sirve para formarme una impresión general. Aquí no lo estoy tocando todavía, lo estoy viendo mientras me acerco, ¿ok? Y me sirve para evaluar rápidamente si el paciente tiene signos vitales o no tiene signos vitales y qué es lo que probablemente ha pasado. Si veo una moto a su lado, veo un casco a su lado y veo un auto chocado, probablemente un accidente, motocicleta contra un vehículo, ¿sí? Detectamos los problemas de riesgo vital y vamos a ir dando la solución a medida que vayamos atendiendo. Entonces, la evaluación primaria va a establecer prioridades de atención a través de que vamos a revisarlo de forma global al paciente. Ahora, es totalmente diferente si el paciente, cuando yo lo estoy evaluando, está inconsciente versus un paciente que me está hablando. Al paciente que me está hablando le digo, ¿qué ha pasado? ¿Dónde te duele? Me duele mi pierna. Ah, perfecto. Ya tengo una zona a la cual ha sido afectada. En cambio, si el paciente está inconsciente, hay que buscarlo de la cabeza hacia los pies, toditas las lesiones posibles que tenga. ¿Ok? La evaluación primaria tiene que ser rápida, jerarquizada, eficiente y fácil, que vamos a ver. Y hay que recordar la maquinaria de la vida, básicamente el triángulo de la vida, la parte neurológica, respiratoria y circulatoria. Y para esto, pregunta de examen y a partir de ahora, que queridos aspirantes a voluntarios, para toda su vida, protocolo de atención del paciente. X, A, B, C, D, E. Durante mucho tiempo se ha manejado el A, B, C, D, E para la atención del paciente, que básicamente cada letra conlleva a una acción que yo tengo que evaluar. ¿Ok? La X se ha implementado a partir del 2018, dado de que los pacientes se nos morían por hemorragias. Por querer estar haciendo otras cosas, mi paciente seguía sangrando, entonces implicaba mayor riesgo de que se muera. La X es control de hemorragias exsanguinantes. Buscar si mi paciente tiene una hemorragia exsanguinante terrible y controlar esta hemorragia. ¿Ok? Entonces el principio va a ser controlar la hemorragia. ¿Ok? La preferencia, ¿cómo lo hago? La A, la vía aérea y control cervical. Si mi paciente tiene un cuerpo extraño en la vía aérea, si mi paciente se ha golpeado la cara y sus dientes están en su vía respiratoria, si mi paciente no está pudiendo respirar bien porque su lengua está obstruyendo la vía respiratoria o la sangre o la saliva, pues yo voy a hacer de que esta vía aérea sea permeable. El principio entonces, que la vía aérea sea permeable. La preferencia, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo muchas maneras que lo vamos a ir viendo, ¿ok? El control de la columna cervical, el collarín, ¿ok? Pero siempre y cuando se requiera. Ahora, no solo el control de la columna cervical con collarín y tabla espinal, sino incluso el uso de dispositivos manuales, que tú te quedes agarrando la cabeza del paciente, o que el collarín blando, que igual son algunas actualizaciones que van a ver en su momento, y pues el control cervical. Evitar mayor daño en la columna producto de la lesión original. Esa es la A. La B, la respiración o la ventilación. Evaluar de forma integral si la respiración de mi paciente está bien o está mal. En ese sentido, si mi paciente está respirando, pero le duele mucho el pecho cuando respira, probablemente si el mecanismo de lesión ha sido un golpe en el pecho, sea que hay costillas fracturadas, sea que hay algún problema acá. Si mi paciente respira muy rápido o muy lento, también hay problemas. Si mi paciente, aquí incluso yo le puedo poner oxímetro y vamos a verlo del protocolo, si le falta oxígeno, está con una saturación muy por debajo de lo normal, entonces hay que tratar de ver cuál ha sido la causa. ¿Ok? Entonces, y a medida que yo voy encontrando alguna cosa, lo voy a ir resolviendo. La C, la circulación. Aquí controlo hemorragias que no haya controlado en un inicio, ¿ok? Y ahora lo que yo voy a hacer es, me registraré, ahorita vamos a ver eso, ¿ok? Y voy a tratar de buscar todos los datos dentro de esto, dentro de la circulación, que me diga que mi paciente o tiene una hemorragia interna, ¿ok? O tiene algún problema en la circulación. Como ser, en la circulación voy a ver la piel, la temperatura, si está sudando o no, si mi paciente está quedándose a lo mejor con un llenado capilar muy aumentado y lo vamos a hablar en su momento. Entonces, respondiendo a la pregunta de Maite, generalmente cuando evaluamos la circulación, ya podemos tomar en cuenta que si hay alteraciones acá es porque hay sangrado en otra parte. Porque si ya he controlado mi sangrado arriba y no hay más sangrado, mi paciente no debería estarse complicando más y más y más, ¿ok? Y vamos a ver más rato, justo en el módulo de circulación, qué es lo que ha pasado. En la D, discapacidad o lesión neurológica, que también se le habla. Aquí yo voy a evaluar de forma integral a mi paciente.
y responde a estímulos verbales, a estímulos motores, ¿ok? Estímulos visuales. Vamos a evaluar algo que se llama la escala de coma de Glasgow, que es importante que conozcan. Y también escalas más básicas como el ABDI para pues ver niveles de conciencia, etcétera. Y en la E, yo voy a hablar de la exposición y lesiones que puedan estar asociadas. Aquí la discapacidad ya se incorpora lo que va a ser ver el reflejo pupilar, por si acaso. Ve las pupilas, hemos dicho, ¿verdad? Que si una reacciona y la otra no, hay un golpe muy severo en la cabeza, alguna lesión en la cabecita, y lo vamos a ir desglosando poco a poco. Entonces, X, hemorragia. Dentro de la X busco controlar hemorragias. Mi principio, controlar hemorragias, ¿ok? Preferencia, ¿cómo lo hago? La A, tener una buena vía aérea y darle el control cervical a quien lo necesita. En la B, ver cómo está la parte respiratoria, cómo está metiendo, botando el aire y tiene que estar todo bien, ¿ok? Si no, pues lo resolvemos. En la C, la circulación, ver que mi paciente tenga una buena circulación, que la piel esté calientita o esté tibia, no esté sudorosa, ¿ok? No esté pálida, más bien esté rosadita, que la piel a lo mejor no tenga heridas, lesiones o otras hemorragias, que el llenado capilar esté conservado. Sí, es importante todo esto, incluso la presencia de pulsos, que vamos a verlo más adelante. En la discapacidad, que mi paciente sepa quién es, dónde está, qué le ha pasado, que las pupilas reaccionen bien bonito, de forma pareja, e incluso que mi paciente pueda seguir órdenes. Si yo le digo, mueve tu mano derecha, puede mover su mano derecha, ¿ok? Porque eso quiere decir que mi paciente, uno, me ha escuchado, otro ha procesado todo lo que está pasando y otro ha respondido con algo motor. Y eso quiere decir que mi paciente está bien, ¿ok? A nivel neurológico. Y la exposición es buscar cortar la ropita muchas veces o buscar lesiones que puedan estar ocultas. Por ejemplo, si yo tengo un paciente inconsciente y no sé si se ha fracturado alguna zona, tengo que buscar a lo mejor zonas probables de lesión. Pero si mi paciente está consciente y me dice, ¿sabes qué? Me duele mucho mi rodilla y está con un jean, pues probablemente descubramos, cortemos la ropita para poder buscar esa lesión, evaluar bien la rodilla. A eso nos referimos, ¿ok? Y control de hipotermia, controlar la temperatura del paciente. Eso quiere decir, lo vamos a abrigar, ¿ok? Con mantas térmicas, por ejemplo. Una manta térmica la van a conseguir en la parte práctica. Es una manta que no ocupa más del tamaño de a lo mejor un celular, ¿sí? Y sirve para poder abrigar a los pacientes. Es muy importante que lo conozcan, ¿sí? Porque si no, un paciente con frío, hemos visto que se nos complica. Si bien yo les he enseñado X, A, B, C, D, E, se puede hacer todo casi al mismo tiempo y es así como lo realizamos de forma integral. Cuando nos estamos acercando al paciente, ya estoy percatándome de mi cabecita si hay X, si hay hemorragia presente. Ya estoy viendo si hay sangrados o no hay sangrado. Entonces me voy acercando, veo si hay X. ¿Ok? A la par, yo estoy acercándome a mi paciente y estoy viendo cómo respira. O si hay sonidos en la respiración. Si mi paciente está respirando, entonces hay problema, ¿verdad? A la par, yo estoy viendo si está consciente o inconsciente. Entonces, cuando yo me estoy acercando, señor, ¿me escucha? Y si el señor sigue inconsciente, entonces ya estoy evaluando ese parámetro. Ahora, hay que advertir a la paciente, al paciente, señor, soy voluntario de la Cruz Roja, le vengo a ayudar, por favor, necesito que no se mueva, vamos a revisarlo y le vamos a ayudar. Perfecto, listo. Y cuando yo pregunto, ¿qué le pasó? ¿Qué ha pasado al paciente? Yo voy a evaluar el nivel de conciencia, voy a evaluar la ventilación, porque si mi paciente sabe dónde está, qué le ha pasado, te cuenta biencito, perfecto, estamos bien. Pero si mi paciente te dice, no me acuerdo dónde estoy, qué estaba haciendo, no me acuerdo, entonces otra cosa, ¿verdad? Y el tema de la ventilación, si mi paciente respira bien, me va a hablar como yo le estoy hablando. Meto aire, hablo varias palabras, boto el aire, etcétera. Pero si mi paciente tiene algún problema, alguna lesión en el tórax, fracturas, etcétera, mi paciente va a decir una palabra o dos palabras. Entonces es diferente, ¿verdad? Va a decir pocas palabras, va a tener mucho esfuerzo para poder hablar. Ya yo ya estoy analizando que está mal mi paciente. Y si un paciente no puede responder, parece que está sufriendo, pues hay que buscar exactamente cuál es el problema. ¿Por qué está inconsciente? ¿Por qué no puede respirar bien? ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, yo he hecho mi X, A, B, C, D casi al mismo tiempo mientras estaba haciendo preguntas básicas a mi paciente. Ahora, obviamente, voy a completar toda la evaluación con lo que conlleva cada paso. Entonces, X, empezando con la X, ¿ok? La X, el control de hemorragia exsanguinante. Van a ver todo un programa que es el Stop the Bleed, que les habla de control de hemorragias, ¿ok? Es netamente todo lo que van a ver. Y esto tiene su tema. Entonces, tranquilos, ¿ok? Aquí quiero que lo vean a grandes rasgos. Sangre que sale chorro de la herida, sangre que no se logra detener,
un charco de sangre por debajo del paciente, ropa que está empapada con sangre, varias gasitas que ya le han puesto, ropita encima de la herida, que siga con sangre y siga con sangre y siga con sangre, un paciente que tiene una fractura expuesta, que básicamente el hueso te está viendo a vos, o que tenga una herida muy grande, o un paciente que tenga una amputación de una extremidad, igual es peligroso. Y algo que tienen que tomar en cuenta, y también hablando de las hemorragias internas, si yo tengo un paciente que no tiene hemorragia externa, que yo no veo ningún sangrado, pero está somnoliento, está con mucho sueño, cansancio, está inconsciente y ha sufrido un accidente de tránsito, sospeché también de una hemorragia interna, ¿ok? Pero si yo veo un paciente que tiene una lesión, que está sangrando activamente y está medio somnoliento, inconsciente, probablemente esta sea la causa, ¿ok? Obviamente no descartamos al 100% una hemorragia interna, pero ya estamos viendo que la externa probablemente es lo que le ha llevado a eso. Entonces, estos pacientes, cuando yo estoy analizándolos en la X, tienen que ser resueltos. ¿Con qué? Control de hemorragias. Nosotros controlamos las hemorragias externas, las internas lamentablemente solo en el hospital lo van a poder controlar, en quirófano muchas veces. Entonces, X hemorragia exsanguinante, si vemos una hemorragia exsanguinante, hay que controlar. Hay que identificar el tipo de hemorragia, si es arterial, venosa, capilar, y generar como primer paso presión directa. ¿Qué quiere decir esto? Directamente en la herida empiezo a apretar, ¿ok? Con fuerza hasta que el sangrado se detenga. De 7 a 10 minutos te dicen que tienes que apretar, ¿ok? Ahora, si es que yo no tengo tiempo de quedarme 7 a 10 minutos apretando eso porque todo lo demás de mi paciente está mal, pues hago un vendaje circular compresivo, que es algo que van a aprender en la parte práctica, ¿ok? Entonces, presión directa, un vendaje compresivo en el lugar de la herida. Ahora, esto es una opción. Otra opción es lo que vamos a ver acá, que se llama empaquetamiento. Esta de acá me sirve si es una herida superficial, si no es muy profunda. Por ejemplo, si me apuñalan, probablemente no me sirva. ¿Por qué? Porque ya hay un espacio. Y ese espacio, si yo le aprieto por encima, va a seguir sangrando dentro del espacio. ¿Ok? Y es por eso que se recomienda, las guías te recomiendan que si es una herida con mucha profundidad, mete la gasa. ¿Ok? La venda de gasa, metela. Mete la gasa, la gasa, la gasa, la gasa, hasta que ésta se llene totalmente y genere presión para controlar el sangrado. ¿Ok? Y esto generalmente se puede realizar en cuello, axila, ingle, extremidades, pero nunca en el cráneo, ¿ok? Nunca en el tórax y nunca en el abdomen. Ya van a ver posteriormente por qué, porque son cavidades y hay órganos importantes ahí, ¿sí? Pero quiero que les quede claro eso desde ahorita. Empaquetamos. Y vemos aquí la imagen, ¿ok? Vamos a ver varias imágenes con sangre a lo largo ya del módulo, donde tenemos una herida grande, como vemos en la imagen, y se empieza a empaquetar la herida. Empezamos a empaquetar toda la lesión y generamos un vendaje compresivo alrededor o nos podemos quedar apretando. Y es un sangrado que se controla. Estos son casos reales, ¿ok? Que en algún punto ustedes van a ver. Entonces, hemos generado el control de sangrado. El uso del torniquete. El torniquete es un dispositivo que durante muchos años le han satanizado. Le han dicho, no, el torniquete es malo, no lo utilices, van a amputar tu brazo. No. La evidencia actual y las guerras nos han enseñado que el torniquete salva vidas. Porque si yo, es como que yo tengo mi vaso sanguíneo, que es una manguera, si se rompe la manguera y fuga, ¿qué tengo que hacer? De más arribita, pues, cortar el flujo, ¿no? ¿Y cómo lo corto? Doblando la manguera, probablemente. Entonces, en ese sentido, el torniquete hace presión en esta manguera, que es el vaso sanguíneo, y controla la hemorragia. Limita la pérdida, ¿ok? Este es un torniquete puesto, ha salvado una vida. Tenemos otro caso real de la ambulancia. Un torniquete puesto se ha salvado la vida. ¿Ok? Tenemos una hemorragia grande, ¿no? Entonces aquí ya vemos incluso cuando nos vamos acercando, hay sangre. ¿Ok? Otro torniquete puesto que ha salvado la vida de un paciente, ve una lesión muy grande. ¿Ok? Ahora, esto es en Venezuela, los compañeros de Ángeles de las Vías. Aquí es el torniquete puesto, una herida muy grande, y este tipo de heridas me ha tocado ver en Cochabamba varias, especialmente en accidentes de moto, ¿ok? Por la fricción, por todo eso, genera mucho sangrado. Y lo mismo los compañeros de Ángeles en las Vías que nos mandan esta foto que es fractura expuesta, esto es fractura expuesta, torniquete, torniquete, ¿ok? Y porque también tiene una lesión en el muslo en la cara posterior. Ahora, respondiendo a las preguntas, cuestión de tiempos, puedes tener hasta 120 minutos o 2 horas de manera segura con un torniquete puesto. A partir de las 2 horas sí hay cierto daño, que no es irreversible, y a partir de las 6 horas sí tienes algún daño un poco más complicado, pero no termina en la amputación muchas veces, solo termina en la pérdida de la función, ¿ok? De la movilidad. Hay casos en los cuales sí hay amputación, por ejemplo, en los cuales esto de acá no me sirve. Probablemente tenga que amputar un sectorcito para poder repararlo y que sea algo estético la piel. Perfecto, entonces ya, entonces con ese sentido,
Si la lesión es muy, muy, muy fuerte, muy incompatible a nivel estético, a nivel funcional, probablemente termine en amputación, pero no ha sido por el torniquete, ha sido por la lesión misma. ¿Ok? En caso de hemorragia en el cuello, empaquetamiento te puede servir o un vendaje que van a aprender. Es un vendaje, si la lesión está aquí, un vendaje de acá hasta la axila contralateral que va a generar presión para no ahorcarlo a tu paciente. Vamos a ver todo esto en la parte práctica. ¿Ok? Si la hemorragia no para con un torniquete, ¿se puede poner otro? Sí, se pone generalmente uno encima del anterior que has puesto. Ahora, torniquetes improvisados y todo eso van a ver con tu respectivo tema. Solo quiero que les quede claro que en la X, a partir de ahora, cuando ustedes vean el tema de hemorragias, acuérdense que es el primer paso de la evaluación del paciente, si tiene hemorragia o no tiene hemorragia. ¿Ok? Porque cualquier paciente de trauma tiene algún grado de hemorragia externa, por el golpe, por las cortaduras, por las lesiones que puedan estar presentes. Obviamente, si no tiene ya hemorragias, pues me paso a todos los demás puntos, aunque se hace casi al mismo tiempo, ¿ok? Vía aérea y control cervical. La A. Controlamos rápidamente la vía aérea si está permeable o no. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un paciente que está de, la vía aérea no está permeable, no está entrando el aire. Entonces, ¿qué hay que evaluar? Pues de que si yo permeabilizo la vía aérea, pues voy a tener una mejoría. Ahora, esto no solo en paciente que de accidente de tránsito, por ejemplo, un paciente que está inconsciente y está respirando así, como roncando muy fuerte o hay mucha secreción, si yo elevo la cabecita, ojo, esto en paciente que no tenga lesión en la columna, si yo un paciente que esté inconsciente, sin lesión en la columna, elevo la cabecita, ok, y el mentón, va a respirar mejor, porque vemos acá, la lengua es el principal agente que obstruye la vía respiratoria. Si yo hago esta maniobra, veamos acá cómo la lengua sube y ya no me perjudica. Ahora, si mi paciente tiene lesión en cuello, yo uso esa otra técnica, que es la subluxación mandibular o la tracción mandibular, que van a aprender en la parte práctica. No se me preocupe, vamos a tener incluso muñecos para poder practicar. Entonces, la subluxación mandibular o la tracción mandibular, que hace lo mismo, que la lengua se vaya hacia arriba y ya no me perjudique. ¿Sí? Hay que escuchar sonidos anormales, ronquidos, secreciones líquidos, no son normales, ¿ok? Limpiar y aspirar sangre, fluidos, cuerpos extraños, su trancapecho, su placa dentaria, todo eso lo vamos a ir retirando. Y en caso de ser necesario, vamos a ir siempre de menos a más. Menos es más en su paciente, siempre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si mi paciente, con realizar esta maniobra, ya respira bien, perfecto, me quedo ahí. A no ser que tenga que hacer otra cosa, otra función, controlar otra cosa, ahí puedo utilizar dispositivos que son estos de acá. Ok, vamos a ver ahorita, perdón. Maniobras manuales, la lengua es la que obstruye la vía respiratoria, el aire no puede pasar, en cambio, si hago la extensión o la subluxación mandibular, el aire sí va a poder pasar. ¿Ok? ¿Qué dispositivos tengo para permeabilizar la vía? Aquí importante. Las cánulas nasofaringias antes se recomendaban más para el ámbito táctico y hay en nuestro medio no son muy costosas y te sirve de que entra desde la nariz y entra hasta acá. ¿Ok? Entra desde la nariz y entra hasta acá. Entonces, si entra ahí, ya es un tubito. Entonces, no es necesario que tú extiendas la cabeza. Esto ya va a cumplir la función de mantener permeable la vía aérea y que la lengua no obstruya. ¿Ok? Las cánulas nasofaringias. Van a aprender a poner, van a aprender estos dispositivos en la parte práctica. Estas de acá, las cánulas orofaringias, tienen dos nombres, de Guedel y de Mayo, ¿ok? Una tiene un huequito al medio y otra tiene unos surcos a los costados. No hay mucha complicación. Si se dan cuenta, tiene forma de J. ¿Y en qué parte es donde va a ir la lengua? Esta de acá es lo que le va a empujar la lengua hacia abajo. Entonces, si yo tomo en cuenta que es una J, esto va a entrar así, ¿ok? No está tan abajo, pero igual genera lo mismo. Y como tiene un huequito al medio, va a generar igual un paso de aire, sin que la lengua obstruya la vía respiratoria. Esto de aquí yo lo puedo poner a un paciente que está somnoliento, consciente, sí se puede. Este de aquí, tu paciente tiene que estar inconsciente y no tiene que tener reflejo nauseoso. Y vamos a aprender en la parte práctica, cuando veamos vía aérea, cómo ponerlo, ¿ok? Cánulas de Mayo o de Guedel, o su nombre genérico, cánulas orofaringias. ¿Por qué? Porque oro de boca, cavidad oral, y faringea de acá, de la faringe, ¿ok? Cánulas orofaringe. Y la nasofaringe, porque va desde la nariz hasta la faringe, nasofaringe, ¿ok? Ahora, eso es lo máximo que ustedes pueden utilizar en el medio prehospitalario, a no ser que sea un paciente en paro, por ejemplo, un paciente inconsciente que necesita intubación y no lo pueden hacer ustedes este procedimiento porque es un procedimiento médico, necesita personal capacitado, muchas cosas. Hay esto que se llama máscara laringea, ¿ok? Vamos a hablar algo de ello cuando veamos vía aérea, pero es un dispositivo que va a cumplir casi la misma función que esto, solo que entra hasta más adentro. Y como entra hasta más adentro, genera mejor ventilación, ¿ok? Y eso. Y por último, el tubo endotraqueal, solo para personal médico o de enfermería, a lo mejor que esté muy capacitado en esta área, lo podría utilizar.
dentro de las ambulancias tenemos, ok, tú requieres el laringoscopio, pero pues esto es otro tema, totalmente ajeno a lo que va a ser primeros auxilios. Necesito que ustedes sepan incluso solo hasta acá, que ayuda mucho. Incluso las técnicas manuales solitas les va a ayudar muchísimo. Entonces, estábamos biaria, ya lo hemos visto, ¿verdad? Hemos visto X, la A de biaria. Y control cervical, hemos visto las posiciones en las cuales hemos visto muchos de los pacientes están en el suelo. Entonces, si el paciente está en el suelo, yo me tengo que arrodillar, tengo que ponerme a la altura del paciente. Algunos prefieren echarse de pancita para estar agarrando la cabecita, ¿ok? Y vamos a hablar de esto. La estabilización manual es agarrar la cabecita del paciente en el suelo hasta que evaluemos si necesita collarín o no y le pongamos el collarín, ¿ok? Y pues cualquier mecanismo contundente que produzca un impacto violento en cuello, torso, pelvis, cabeza, necesita que yo le agarre la cabecita de forma manual hasta que evalúe si voy a poner collarín o no. Pacientes que están vistos en fuerzas de aceleración, desaceleración, flexión lateral brusca, repentina, también necesitan que yo agarre manualmente. Cualquier caída desde cualquier altura, especialmente en personas de edad avanzada, requiere que yo agarre la cabecita. Que el paciente haya sido eyectado o ha caído desde un transporte motorizado o no, también requiere que yo agarre la cabecita hasta evaluar. Y cualquier incidente en clavado de aguas poco profundas, ¿a qué se refiere esto? Esa es mi cabeza, me doy un clavado a una piscina para niños y mi cuello se dobla, ¿ok? Porque era muy poco profunda el agua. Entonces también estos pacientes requieren que yo agarre la cabecita de forma manual hasta que evaluemos si necesita collarín o no. Entonces, como vemos en la imagen, agarramos la cabecita, evaluamos el uso del collarín o no, y si necesita, lo ponemos. Si no necesita, no lo ponemos y pues ya nos vamos a realizar todos los procedimientos que faltan. Y para eso tenemos criterios de inmovilización. No se preocupen, van a tener toda una clase práctica de cómo poner collarín, toda una clase teórica incluso de trauma de la columna y del cuello, ¿sí? Pero a grandes rasgos estamos viendo que en la A nos preocupamos por esto, ¿sí? ¿Y qué pacientes requieren inmovilización de la columna? Y esto es muy importante. Hay mucha gente que piensa que solo por el hecho de que se ha accidentado necesita collarín, que necesita una tabla. No, no todo paciente necesita eso. Básicamente, paciente que ha sufrido un traumatismo, ¿ok? Con un mecanismo de lesión preocupante. Me he accidentado de moto, he salido eyectado de mi vehículo, me he volcado en mi auto, todo eso por sí solo no es un criterio para decir yo le voy a poner collarín y le voy a poner una tabla. No, por sí solo no basta, tiene que estar asociado de esto obligatoriamente. Nivel de conciencia. Si mi paciente sabe quién es, dónde está, qué le ha pasado, obedece órdenes, todo bien bonito, ¿ok? Este paciente no requiere inmovilizarse. Si mi paciente está inconsciente, no se acuerda qué le ha pasado, está un poco desorientado, este paciente sí probablemente requiere inmovilización, ¿ok? O si es un paciente que directamente no reacciona, requiere inmovilización porque yo no sé el grado de sus lesiones, ¿sí? Pero si mi paciente no está inconsciente, sabe quién es, cómo está, qué le ha pasado, sabe todo eso, yo voy a preguntarme, ¿le duele la espalda? ¿Le duele el cuello? ¿Hay alguna queja neurológica? ¿Siente adormecimiento en las manos, en las piernas? ¿Ok? ¿Debilidad? ¿O hay alguna deformidad anatómica? Cuando yo toco la columna, yo evalúo la columna, veo que está chueco o que está bailando la columna, probablemente también sea un dato para inmovilizarlo. Con respecto a la queja neurológica, yo le pregunto al paciente, ¿te duele tu cuello? ¿Te duele tu espalda? Yo incluso voy palpando, ¿te duele? Y si le duele, perfecto. Inmovilizamos al paciente, ¿ok? Pero si no le duele y el paciente está consciente y no le duele, ver si es que el paciente está borracho o drogado. Porque si yo le digo, ¿te duele tu cuello y está drogado o borracho? No va a percibir bien el dolor. Si tiene una lesión distractora, la lesión distractora es cualquier lesión en algún segmento del cuerpo que genere mucho dolor. Generalmente hablamos de huesos largos, como sea en las extremidades, ¿ok? En la pelvis, en la cadera, que genere mucho dolor en el paciente, que cuando tú le digas, ¿te duele tu cuello? ¿Te duele tu espalda? Y te diga, ay, mi pierna, auxilio, por favor, mi pierna, ¿ok? Ante la duda, tú lo podrías inmovilizar, ¿ok? O la incapacidad para comunicarse. Habla otro idioma, es sordo o mudo, etcétera. Entonces, no podría comunicarme con este paciente, así que ante la duda, lo inmovilizo. ¿Sí? Entonces, ante la duda, lo voy a inmovilizar. Y si no tiene dolor, está consciente, no hay nada de esto, no requiere inmovilización. Puede que se haya accidentado en moto, puede que se haya accidentado en auto, puede que haya pasado lo que ustedes quieran, pero si no hay nada de estos criterios, no necesita collarín, no necesita irse a una tabla. Máximo se puede ir echadito en la camilla sin ningún problema. Tú estás en la escena, lo haces sentar a la camilla y listo.
sin ningún problema. Obviamente, por adrenalina a veces no sienten bien el dolor, no sienten bien lo que ha pasado y podrías optar por evaluar de nuevo, volver a evaluar y capaz si ahora sí aparecen las lesiones, ¿verdad? Y si apareciera, pues ya, collarín y pues tú lo vas a inmovilizar. Si tengo un paciente que tiene un traumatismo penetrante, ¿qué quiere decir esto? Me han apuñalado en la espalda, me han disparado en la espalda o en el cuello, me han apuñalado en el cuello o en la cabeza, tengo alguna lesión, no requiere inmovilización. Porque imagínate, tienes un cuchillo aquí y le vas a poner collarín, no, ¿verdad? No requiere inmovilización, pese a que hayamos lastimado esas zonas, ¿sí? Incluso la evidencia nueva, que es algo que se va a debatir muchísimo en Latinoamérica especialmente, te dice que el collarín no ha salvado vidas hasta ahora, que son estudios muy, muy, muy antiguos, pero por ahora dentro de los protocolos sigue, ¿ok? Pero ahora ya sigue con criterio a quién sí y a quién no. Entonces es algo que tienen que tomar en cuenta el uso del collarín cervical. Vamos a ver este pequeño video donde es un paciente en el suelo, las personas alinean la cabecita, ¿ok? En una posición neutra. Si hay mucho dolor al alinear, tampoco ya le pones collarín porque vas a generar mayor dolor en el paciente. Pones, aplicas el collarín, ¿sí? A la medida del paciente y lo aseguras. Esto es lo que debería pasar normalmente. Pero ¿qué es lo que pasa desde la salud? Aparentemente está de blanco, miren. Personal prehospitalario, incluso ahí tiene su camilla, dice cuerpo de bomberos incluso. Y ven cómo le están poniendo el collarín. Pongan sus opiniones, a ver en el chat. ¿Qué opinan? Varios tipos de collarín y ninguno creo que le hace. Vean al revés, le están sin mover harto la cabeza, incluso está sacando su riñonera. Y capaz incluso no tiene ni siquiera criterios para poner el collarín. Capaz no tiene ni lesión, ni dolor, parece que está consciente, está mandando WhatsApp a su celular. Entonces, este paciente probablemente no requiera. Así que la gente que no está capacitada hace este tipo de cosas. Lo está moviendo sin necesidad bruscamente. Capaz no necesitaba originalmente un collarín, pero con todo ese movimiento del cuello y la cabeza, capaz ahora sí necesita. Entonces hay que evaluar, ¿sí? Pues hemos visto la X, hemos visto la A, hemos visto ahora la B. B de ventilación, ¿sí? En la ventilación yo voy a ver, ok, voy a ver el tórax, muy importante. Voy a escuchar el tórax, voy a sentir, voy a palpar. Obviamente, si es una mujer, no vamos a irnos a la zona de los senos, vamos a irnos a los costados, ¿ok? Siempre haciendo de que algún compañero tuyo o se respete el pudor del paciente. Sí, entonces voy a ver, voy a escuchar y voy a sentir si hay fracturas, si hay algún sonido anormal. Y entonces aquí ya vamos a ir involucrándonos con algunos dispositivos que ya son el estetoscopio, que nos ayuda para escuchar pulmones, por ejemplo, para escuchar el corazón. Van a aprender, si bien no son del área de la salud, todos van a aprender estas nociones básicas que les van a ayudar mucho en su vida. Hay muchos que son ingenieros, que son abogados, que son de otras carreras, que están apasionados por el área de la ambulancia y pues en algún punto, si tienen el conocimiento, van a poder apoyar, ¿sí? Entonces, voy a verificar que el tórax se mueva, que se expanda, como hemos visto. Voy a palpar que no haya deformidades, que no haya dolor cuando tú tocas, ¿ok? Y voy a escuchar los pulmoncitos. Y voy a buscar 5 cosas puntual, 5 enfermedades. Y esto nótense, lo vamos a ir desglosando poco a poco en los temas que vayamos a ver. Especialmente todo esto se ve en el tema de trauma de tórax, ¿ok? 5 cosas. 2 enfermedades de aire, 2 de sangre y una de hueso. 2 de aire. Neumotórax se llama esta enfermedad, en el cual hay aire adentro del tórax porque el pulmón se ha perforado. ¿Ok? Neumotórax puede estar cerrado o un neumotórax abierto porque me han disparado desde afuera, me han disparado y el aire está entrando desde afuera hasta adentro, entonces genera igual que el pulmón no funcione bien. Acuérdense solo así, ¿ok? Neumotórax, aire adentro del tórax. Así que no debería estar ahí. Ahora, 2 de sangre. Hemotórax, que haya sangre dentro del tórax porque más bien empezó a sangrar de forma interna, como mencionaban sus compañeros hace rato, o que el corazón está envuelto por un coágulo de sangre y no le deja latir. ¿Ok? Taponamiento cardíaco. Y la última de hueso, que es fracturas costales, básicamente, ¿ok? Fracturas en el tórax. O también tórax inestable, también llamado, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo voy a saber qué es cada cosa? Van a aprenderlo en su debido momento, pero ya estamos viendo que hay que buscar 5 cosas. Estas mismas diapositivas se repiten en trauma de tórax, por ejemplo, porque es lo mismo. Vamos a ayudar al paciente a respirar, ¿sí? Siempre menos es más. Vamos a ver si está
respirando muy poquito, muy rápido, evaluar al mismo tiempo poner el oxímetro de pulso, ver cuánta saturación. Si el paciente tiene una saturación muy baja, si yo tengo oxígeno, le doy oxígeno. Si no tengo oxígeno, por lo menos evito que la gente esté a su alrededor. Hay que dar una zona más aireada, más espaciosa, va a ayudar mucho, ¿ok? Si el paciente está consciente, voy a escucharlo hablar. Lo que yo les he dicho hace rato, el paciente puede meter aire y hablar dos o tres palabras. Entonces, totalmente diferente a una persona que esté respirando normalmente. Y te diga, me he accidentado en mi motocicleta, estaba con casco, estaba yendo a mi trabajo y un perro se ha atravesado, yo por esquivarme he caído. Es diferente, ¿verdad? Entonces, yo no tengo problemas ventilatorios ni respiratorios, en cambio, él sí. Ahí es lo que ustedes van a ir viendo, ¿ok? Y básicamente lo que vamos a ver nosotros acá es que podemos tener lesiones en el tórax, heridas en el tórax, abrasiones, las milladuras, ¿ok? Que me pueden hacer sospechar lesiones. Y las fracturas en las costillas, lo que pasa es de que normalmente cuando yo inspiro, más bien tengo que meter aire, ¿verdad? Y se tiene que expandir mi tórax. Y cuando yo boto el aire, se hace más chiquitito y tiene que eliminar el aire. Lo que pasa es que si yo tengo costillas fracturadas, esas hacen lo que quieren. Yo puedo meter el aire, ¿ok? Y se entran ya también demasiado y lastiman. O yo puedo botar el aire y salen ya también demasiado y lastiman. Entonces, por eso que un paciente que tiene fracturas en las costillas no respira normal, respira más poquitito, más superficial y más rápido porque tiene que compensar, respirar más veces para compensar una respiración normal y profunda. Lo que yo les mencionaba, el neumotórax, estos son los pulmoncitos y todo lo que hay aquí en este espacio es aire, ¿ok? Y este aire no debería estar ahí porque le empuja el pulmón, no le deja trabajar, no le deja inflarse. Veámoslo solo así y luego posteriormente vamos a aprender qué es cada cosa, ¿ya? Luego, el tema del tratamiento es sacar este aire, generalmente se pincha. En Bolivia no ha habido muchos casos, al menos documentados. En mi vida prehospitalaria debo pinchar 2 veces máximo, ¿ok? Y en el hospital obviamente sí se hace más este tipo de procedimientos, pero es pinchar, ¿ok? Y liberar el aire. Es como un globo que está molestando ahí, hay que desinflar el globo, ¿verdad? Hay que pinchar el globo. Se hacen las costillas, ¿ok? Y se deja este elemento y esto lo van a ver en el trauma de tórax, pero ya lo están conociendo, que es la punción torácica. Y vean lo que pasa, el aire va a empezar a salir. Y si sale el aire, el pulmón ya puede expandirse bien, ya puede funcionar de forma normal, como vemos en la imagen, ¿sí? Listo. El neumotórax abierto es de que, digamos, alguien me ha apuñalado, jugado pesca-pesca con cuchillo en la zona sur, me han apuñalado, mi pulmoncito se ha visto desplazado por el aire, que este aire se está viendo del medio externo, entrado al medio interno. Entonces, lo mismo, vamos a volver a ver la imagen. Si yo corto aquí afuera, hay mucha presión y va a ir hacia la presión que está ahí adentro, ¿ok? Y genera igual que el pulmón no pueda funcionar bien. ¿Cuál es el tratamiento? Si tengo una herida, tapar la herida. ¿Y con qué la tapamos? Con algo que no sea poroso. Por ejemplo, una gasa no me sirve, ¿ok? Lo que me sirve, por ejemplo, es algo de aluminio, algo de plástico, que es sellar totalmente. Y se sella generalmente en 3 lados. Esto ya hace mucho tiempo es básicamente la improvisación. En nuestro medio ya hay dispositivos que cumplen esa función, así que no tengo que colar un esparadrapo o una cinta en un tórax que está con sangre, que está sudado, no. Lo que yo utilizo son dispositivos comerciales, como esto de acá, que es un sello de tórax, que ya genera su adhesión al cuerpo y aquí esta válvulita ya les ayuda. Estos son caros, pero estos son más baratos, en los cuales no tiene válvula, pero igual ayuda estas ranuras. ¿Cuál es el mecanismo detrás de eso? Si yo tengo una herida, esta herida con cada vez que yo meto aire, jala aire del medio externo, ¿ok? Y cuando yo boto aire, casi no lo elimina. Entonces lo que hay que hacer es tapar la fuga. Cerramos la fuga, ¿ok? Evitamos que entre aire y más bien ayudamos a que salga el aire. Entonces cuando el paciente mete aire, esto se sella totalmente la herida y deja de entrar aire. Y cuando el paciente bota aire, por estas ranuritas, ayuda. Con material improvisado, sí, generalmente se utiliza lo que va a ser paquetes de plástico de las gasas, por ejemplo, con esparadrapos sellado en 3 lados. Algunos usan un pedacito de la manta térmica. Algunos todavía dicen que puedes utilizar gasas, pero empapadas con vaselina. ¿Ok? Y obviamente varias capas para evitar de que el aire se difunda a través de esos huequitos. O en el peor de los casos, no tienes nada para utilizar, tu mano con guante, el herida. Y esto va a ser un sello total, ¿ok? Y también te sirve, ¿ok? Pero vamos a verlo a detalle y cuando veamos trauma de tórax. Ahorita estamos viendo que en la B yo tengo que buscar eso. Ya hemos visto la C ahora. La C es la circulación. Aquí yo voy a ver
todo lo que me puede hablar que hay una falla en el sistema circulatorio. ¿Cómo yo percibo esto? La sangre cuando sale del corazón, y hemos hablado en la parte teórica, cuando sale del corazón, tiene que llegar a todas las células del cuerpo, toditas. Tiene que llegar con buena fuerza, tiene que llegar y nutrirlas biencito, y tiene que generar calor. La sangre distribuye el calor en todo el cuerpo, entonces si me falta sangre, va a estar frío esa zona, ¿ok? Ahora, con todo lo que yo les he dicho, si tiene que llegar con fuerza a todas las zonas, va a haber pulso, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa si el pulso desaparece en mi muñeca, pero está presente aquí en mi cuellito, el pulso carotidio? Quiere decir que mi cuerpo es tan inteligente que ha dicho, voy a mandar la sangre a mi cerebro y ya no le voy a mandar a mis muñecas, porque pierdo energía y pierdo sangre llevando aquí cuando mi cerebro es el que necesita sangre, ¿ok? Veámoslo así. En ese sentido, si yo ya no tengo pulsos a nivel radial, ¿ok? Es un paciente que no tiene una buena circulación, probablemente producto de hemorragias, ¿ok? Aunque el corazón no esté latiendo como debería. Ahora, entonces tengo que evaluar si hay pulsos o no hay pulsos. Si yo tengo un pulso radial presente, por lo menos está en 80 milímetros de mercurio la presión arterial, pero esto es algo que vamos a ver en la parte práctica, ¿ok? No tomemos en cuenta eso. Si hay pulso a nivel radial, estamos bien. Si no hay, está muy bajo, ¿ok? Veámoslo así, ¿sí? En la circulación, voy a entonces evaluar el color, la temperatura, la humedad, el llenado capilar. Porque hemos dicho que la sangre cuando circula le tiene que dar una coloración rosadita a la piel, normal. Y si está así, azul, como vemos acá, la coloración azulada de la piel por falta de oxígeno se llama cianosis. ¿Ok? Coloración morada. Acuérdense de un pitufo o coloración azulada o morada, cianosis. Entonces, cianosis. La temperatura de la piel, si está fría, pálida, entonces hay que tomar en cuenta que esta piel no está recibiendo sangre, especialmente si está fría. Pero si está calientita o está a temperatura normal, entonces sí está recibiendo sangre. ¿Sí? La humedad de la piel, normalmente la piel es relativamente seca, pero si más bien la piel está sudorosa, pegajosa, es porque los mecanismos del cuerpo están haciendo sudar, porque queremos compensar todo, ¿ok? Entonces no es bueno que esté sudada la piel, ni pegajosa. Y el dado capilar hemos dicho menor de 2 segundos. Si está más de 2 segundos es porque no está pudiendo llegar la sangre hasta la punta del dedo, ¿ok? Es porque no hay una buena cantidad, no está funcionando bien todo esto. El llenado capilar, entonces ya lo hemos visto. Si yo tengo la posibilidad y tengo el conocimiento de poner un suero a mi paciente en ese momento que tenga hemorragia, etcétera, lo voy a hacer si está en mis competencias. Si no, no lo hacemos, ¿ok? Y nos basamos en identificar y trasladar al paciente. Porque si yo no le sé, probablemente lastime más, genere mayor lesión, o incluso si tengo conocimiento pero no tengo la práctica, pues probablemente me tarde 15, 20 minutos en quererle poner un suero cuando el hospital está a 5. Entonces prefiero que le pongan en el hospital que está más cerca, ¿ok? Importante. La discapacidad o el déficit neurológico, que es la D, ¿ok? Aquí yo voy a ver de que este paciente, si tiene alguna alteración en el sistema nervioso, es para preocuparnos. Por ejemplo, que no se acuerde quién es, dónde está, qué ha pasado, que esté muy iracundo, más bien que esté muy peleonero, una persona sumamente tranquila y más bien está gritando. Entonces, probablemente cambios en el comportamiento también pasan, o que esté somnoliento, ¿sí? Y es, en su primera causa es por la falta de oxígeno. Entonces hay que dar apoyo de oxígeno a los pacientes que estén con alteración así. Ahora, otra opción es de que haya sido un golpe en la cabeza que haya generado esta lesión, o droga, alcohol, toxinas que puedan estar presentes, o incluso un desorden metabólico. El paciente está inconsciente porque es diabético y ya no tiene azúcar. Pues probablemente se le han disminuido los niveles de azúcar y es por eso que está así. Entonces, ese valor. ¿Y cómo yo evalúo esto? Una forma fácil de evaluar es el ABDI, ¿ok? Que a lo mejor los van a conocer ustedes como ABDI, que le dicen así ABDI a esto, en el cual mi paciente está planchado en el suelo, ¿ok? Está planchado en el suelo, y yo me voy acercando a la par de que estoy buscando hemorragias, viendo la viaria, todo lo que hemos visto, ¿verdad? Y yo le digo, señor, y si el señor me está mirando desde que antes que yo le hable, el señor me está mirando desde que he llegado, está alerta, ¿ok? Está reaccionando, está alerta el paciente. Si incluso me ha dicho, sí, por favor, ayúdame. Perfecto, está alerta el paciente, está bien. Si el paciente está durmiendo, y yo le digo, señor, 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 y abre los ojos recién y te dice, sí, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Entonces responde estímulos verbales, la B. No estaba alerta, pero sí responde estímulos verbales. Se despierta cuando le habla. Entonces está somnoliento el paciente. ¿Ok? Si el paciente, pese a eso, no responde estímulos verbales, yo me acerco, no está alerta, le digo, señor, 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 nada, no reacciona.
hago un estímulo doloroso, hago estímulo de dolor y esto puede hacer que el paciente despierte. Si el paciente despierta con eso, entonces responde a estímulos dolorosos. Si mi paciente no responde a eso, entonces el paciente yo digo que está inconsciente. Entonces, A, B, D, I. Es una forma fácil, especialmente para los que no son del área de la salud. Esto les sirve mucho, el A, B, D, I, ¿ok? Entonces solo digan alerta, somnoliento, estuporoso o responde a estímulos dolorosos y inconsciente. Entonces podemos ver un paciente alerta que te habla, que te dice que le duele, que le ha pasado, o un paciente que solo responde cuando tú le hablas, o un paciente que responde cuando le haces un estímulo de dolor, o un paciente que no responde a nada de eso, ¿ok? Un paciente inconsciente, A, B, D, I. Pero hay otra escala que se llama la escala de coma de Glasgow, que no la vamos a ver ahorita porque van a verlo justamente en trauma de cráneo, que es, lo vamos a desglosar, van a aprender esto como rezo, pero me mide que yo, cómo estoy a nivel ocular. Si mi paciente puede abrir los ojitos, puede conectarse con el medio externo, nos está viendo, hace contacto visual, la parte verbal, cómo este paciente procesa lo que le estoy diciendo y cómo lo habla. Porque yo le puedo decir, amigo, ¿qué te ha pasado? Y él me dice, el perro y la casa y del gato. Nada que ver, pero está hablando. Pero no es lo que yo necesito. Entonces tú le das un puntaje. Y la parte motora, si a mi paciente le digo, mueve tu brazo, y me dice, no, no siento mi brazo. O mueve tu brazo, y no mueve. Y tú más bien le haces un estímulo y genera otras reacciones que vamos a ir desglosándolo cuando veamos trauma de cráneo. Ahorita no es el momento, pero veamos lo que es una escala, ¿ok? Que ha sido creada para evaluar pacientes que tengan lesiones en la cabecita, accidentes, caídas, golpes, y que me da un puntaje por cada cosa que hace mi paciente. Si mi paciente está bien, le doy el máximo puntaje en cada área, que es 4, 5, 6, según qué es lo que estemos evaluando, ocular, verbal o motor. Y el mínimo puntaje para toditos es 1, que es cuando no responde. Ok, yo le hago todo, todo, todo y no responde. Pero esto es, vamos a hablarlo después. Ok. Y las pupilas del paciente igual es importantísimo que ustedes evalúen. ¿Va? Listo. Escala de coma de Glasgow, si ustedes quieren, ya les voy a mandar hoy día una ficha de la escala de coma para que lo vayan repasando poco a poco y ya lo vayamos incorporando en nuestro vocabulario. Porque es importante, tú, si bien no eres del área de la salud, pero has llevado un paciente al hospital porque ha sido un accidente de tránsito, tú lo has llevado porque estabas por ahí o estábamos en una actividad, y ya te dice, presenta a tu paciente. Tienes que decir cómo estaba, cómo lo has encontrado y te va a decir ya, ¿cuántos son Glasgow? Y ahí te se empieza el palito. Si no sabes, entonces, ¿cómo sabes atender pacientes? Si no sabes Glasgow, que es algo elemental. Pero es algo que vamos a ir viendo, ¿ok? Según los resultados, el mayor puntaje es 15. De todo lo que yo he sumado, lo máximo es 15, es lo bonito, ideal, perfecto. Si está de 13 a 15, digo que mi paciente tiene un trauma de cráneo leve, ¿ok? Que no ha alterado muchas funciones. Si está de 8 a 12, es moderado, sí ha alterado muchas funciones. Y si es grave, es menos de 8. Y esto sumando. Por ejemplo, un paciente grave va a ser de que no responde, no responde, no responde. Está mal. Es 3, por ejemplo. 1 más 1 más 1, 3. Esto está grave. ¿Ok? Y así vamos a ir sumando los puntajes y vamos a ir dándole una prioridad de atención. Es muy, muy grave, es grave y está bien. ¿Ok? Obviamente también requiere traslado según qué es lo que ha pasado, si tiene criterios o no para alguna otra lesión, digamos, ¿verdad? Y la E, exposición y medio ambiente. Aquí yo voy a descubrir al paciente, voy a veces retirar la ropa cortando. Esto generalmente lo hacemos en la ambulancia, muy pocas veces en la calle, solo cuando es muy necesario, y cortamos. Cuidando el pudor del paciente, abrigando al paciente, cuidando que no se una escena del crimen. Y esto con el fin de que buscar lesiones, examinar de mejor manera algunas cosas. Hay casos en los cuales, como en motocross, por ejemplo, que tienen equipos muy caros, ¿verdad? Chalecos caros, botas caras, y no te vas a poner a cortar eso. Entonces, sí, le das chance de sacarlo con calma, ¿verdad? Si el paciente está consciente, igual te haces ayudar. Y pues solo hay que quitar lo que se requiere para evaluar y hay que prevenir la hipotermia. Si el paciente está en la Blanco Galindo aquí, hay un charco de agua, está haciendo frío, ha llovido, son las 3 de la mañana, le va a hacer frío a mi paciente y eso genera muchas complicaciones. ¿Ok? Y no se puede tratar lo que no se ve. Entonces, si yo no descubro, no sé qué voy a tratar porque no lo he visto. Y tener cuidado con la ropa si es una escena del crimen, ¿ok? No es que justo a la zona donde está el orificio de entrada de la bala, yo lo voy a cortar por la mitad y ya se perdió esa evidencia, ya se perdió mecanismos, ya no pueden hacer pruebas, pero se cuida siempre toda la evidencia posible y se guarda en una bolsa y se le entrega al personal que competa. Entonces yo he hecho mi X, A, B, C, D, E, todo lo que yo tengo que evaluar, pero lo vamos a hacer al mismo tiempo siempre, ¿ok? No es muy complicado, sé que parece complicado, parece chino, pero es algo que se hace rápido, ¿ok? Y si yo tengo un paciente que tiene una mala vía aérea, una ventilación obstruida,
o que desatura muchísimo, pese a que le he puesto oxígeno, paciente con lesiones en tórax, pacientes que tienen una hemorragia muy grave o que sospechamos que es una hemorragia interna, pacientes que tienen un Glasgow disminuido, pacientes que han convulsionado, pacientes que no sienten sus extremidades, un trauma por apuñalamiento, por ejemplo, amputaciones de extremidades, paciente que es diabético, hipertenso, tiene muchas enfermedades y también se ha accidentado, un paciente más de 55 años que un viejito, por ejemplo, de 80, imagínense, que esté con mucha hipotermia, paciente que sufra quemaduras, una paciente embarazada, requiere atención médica inmediata y requiere que yo a los 15 minutos máximo desde que he llegado y lo esté atendiendo, ya estemos llegando a un hospital. Entonces, requiere una atención rápida que básicamente es llegar y cargar muchas veces y hacer todo este XABCD en la ambulancia. A veces te toca hacerlo porque está muy, muy crítico el paciente. Entonces, resumen de la evaluación primaria, hay que evaluar la seguridad de la escena, ver los recursos. Antes de establecer contacto con el paciente, pues hay que alertar la presencia. Señor, soy de la Cruz Roja, le vengo a ayudar. Y desarrollando una impresión general, si está vivo, está muerto, respira, no respira, se mueve, no se mueve, sin necesidad de tocarlo al paciente. Luego que ya llegó con el paciente, el XABCDE. X, hemorragia, A, vía aérea, control de la columna cervical, B, ventilación, C, circulación, de discapacidad o déficit neurológico y la L, exposición. Pero como les he dicho, todo se puede hacer al mismo tiempo, es algo simultáneo. Ustedes nunca están solos. Si tienen alguna otra persona en su equipo, dices, ya, yo me encargo de la hemorragia, tú andate a la vía aérea y tú andate a la respiración, checa cómo está la circulación, andate a la camilla, trae el inmovilizador. Entonces tú ya te vas dando cuenta de que si eres un buen líder, delegas funciones, se hace todo al mismo tiempo. O yo reviso si hay fracturas de la cintura para arriba y tú de la cintura para abajo, entonces ya, perfecto, revisamos eso. O tú agarras la cabecita, vamos a poner collarín, y listo. Y pese a que se les enseña paso a paso, muchas de esas cosas se hacen de forma simultánea, ¿ok? Pueden hacerse al mismo tiempo. Al plantear preguntas como ¿dónde le duele? ¿Qué le ha pasado? ¿Está bien? ¿Cómo te llamas? Ya valoramos vía aérea. Si mi paciente me habla como les estoy hablando es porque mi vía aérea está permeable. Pero si yo les hablo y se escucha saliva, secreciones, todo, otra cosa, ¿verdad? Si observamos la función ventilatoria, lo que yo les he dicho, cuando el paciente respira, cómo respira mientras habla y el nivel de conciencia. Ya estoy haciendo mi A, ya estoy haciendo mi B, ya estoy haciendo mi D. Al mismo tiempo, alguien puede estar palpando el pulso, chequeando cómo está la temperatura y la humedad de la piel. Ya estamos haciendo entonces aquí la C. Al mismo tiempo, aquí una persona ya estaba haciendo la X, ¿ok? Y al mismo tiempo, alguien ya está trayendo los insumos que tenemos que utilizar para atender al paciente. Muchas veces se hace de forma rápida. Tú llegas, ves un paciente accidentado, preguntas qué ha pasado, preguntas al paciente, preguntas a los transeúntes, ves la escena, agarras la cabeza, hasta mientras ya tu compañero te ha traído el collarín. Si no tiene hemorragia, pues ya solo te enfocas en eso. Si tiene hemorragia, es controlar la hemorragia, agarras cabeza, pones collarín, haces una revisión rápida de la ventilación, la circulación, déficit neurológico, exposición, pasas a tu camilla y a la ambulancia. Es rápido, ¿ok? Y se puede hacer todo al mismo tiempo. Con eso acaba la evaluación primaria, que es lo más pesado. La evaluación secundaria ya es mucho más ligero, justamente 10 minutitos lo vamos a acabar esta evaluación secundaria. Y hasta mientras dejen preguntas en el chat que las vamos a responder al final con respecto a la evaluación primaria. Vamos a hacer un parqueo de preguntas, vamos a dejar parqueadas sus preguntas en el chat y luego lo recogemos como si fueran autos, ¿ok? Listo, en la evaluación secundaria hay que buscar lesiones que no amenacen la vida. En la evaluación primaria yo he buscado cosas que puedan matar a mi paciente en los próximos segundos o minutos si es que no lo resuelvo. ¿Ok? En la evaluación secundaria busco cosas que si bien están presentes no me van a matar de forma inmediata a mi paciente y tienen chance de poderse tratar con calmita. O incluso me sirve para buscar y encontrar algo que no he encontrado en la evaluación primaria. ¿Ok? Aquí yo sí voy a determinar toditos los signos vitales. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación, glicemia si quieren sacarle. Todo lo voy a hacer acá. Todos los signos vitales posibles. Una revisión de la cabeza hacia los pies. Ahora, ojo, si mi paciente está consciente, puede ser una revisión dirigida a las zonas que más le molestan. Pero si mi paciente está inconsciente, tengo que buscar todo para ver qué es lo que puede tener. ¿Sí? Y hay que ver y no solo mirar, oír y no solo escuchar, y sentir y no solo tocar. Voy a ver región por región si hay algo normal, hemorragias, deformidades, cambio de la coloración, escuchar los sonidos respiratorios, cardíacos, ok, pulmonares, o incluso si toco algo y suena, que dos huesos están chocando, perfecto, entonces eso es lo que he oído. Y sentir,
palpar las regiones, ver si hay alguna normalidad y para eso ustedes tienen que conocer lo normal. Y a partir de ahora, por favor, siempre revísense cómo es su muñeca normalmente, sus dedos, sus extremidades, cómo se mueve su cuellito, cómo es su cabecita, siempre para que ya cuando ustedes conozcan lo normal, cuando evalúen a un paciente que tiene alguna lesión, sepan cómo es lo anormal, ¿sí? Y van a poder distinguir al tiro. Signos vitales, ¿ok? Los signos vitales es el primer paso muchas veces en la evaluación secundaria. Si yo tengo un monitor, pues lo conecto al monitor. Si no tengo un monitor, pues lo hago de forma manual. La presión arterial, el pulso, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno. La capnografía no la implementamos todavía en Latinoamérica, generalmente solo en hospitales. Temperatura corporal, glicemia, si quieren sacarle, le sacamos la glicemia, ¿ok? Importante saber todos los signos vitales. Y hacemos una pequeña historia clínica que se llama el sample. Y esto es pregunta de examen por si acaso. El sample son las preguntas que yo quiero obtener y voy a sacar la mayor cantidad de información y me sirve a mí para cuando yo entregue a mi paciente o le demos el control del paciente a otra persona. Ese signos y síntomas. ¿De qué se queja el paciente? Dolor en el brazo, dolor en el cuello o hemorragia, ¿ok? No necesariamente de qué se queja, qué es lo que has visto, qué has encontrado, ¿ok? Que todo lo que tú puedas ver, ¿ok? Hemorragia, golpe, desmayo, convulsión, todo. Ah, alergias. ¿Qué alergias tiene el paciente? Alergias a los medicamentos, capaz como mencioné hace rato, es alérgico a los antialérgicos, es alérgico al paracetamol, alérgico a los antibióticos, alérgico al látex. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta, si yo tengo solo guante de látex, pucha, ¿cómo le hago? Entonces, es ahí donde ustedes al preguntar ya van a tener mayores datos, ¿ok? Alergia conocida. Medicamentos, aquí medicamentos que tome regularmente, ya sea que le han recetado el doctor o que se automedica o incluso remedios o medicamentos naturistas, ¿ok? Que son cosas igual que puede estar tomando, mates, etcétera, también se ponen, ¿sí? Y si los tomo hoy día, si por ejemplo soy una persona que normalmente convulsiona y tomo medicamentos para no convulsionar y no tomé mi medicamento hoy día, voy a convulsionar probablemente. Si yo soy un diabético, no tomo mi medicación para disminuir los niveles de azúcar, se me va a disparar, ¿ok? Y al dispararse también me genera alteración al nivel de la conciencia y pues me he accidentado por eso o me he caído por eso. Entonces, es importante los medicamentos, ¿ok? E incluso estos medicamentos pueden jugarme en contra con algunas cosas, ¿ok? Si, por ejemplo, el paciente toma constantemente analgésicos, probablemente si yo le digo te duele, no le estoy doliendo mucho porque los efectos del analgésico siguen actuando, ¿ok? O si mi paciente toma medicamentos que evitan que forme coágulos, entonces si sigue sangrando, sigue sangrando, sigue sangrando, es por eso. Importante, entonces, medicamentos. E incluso me sirve para saber qué posibles enfermedades tiene. Y aquí viene el otro ente que es la P. P de patologías, ¿ok? Patologías médico-quirúrgicas, que quiere decir enfermedades o cirugías. Por ejemplo, yo tengo diabetes, hipertensión, tomo losartán, tomo metformina, aquí ya te han dicho, entonces yo ya sé qué enfermedades tiene. Cirugía reciente, justo hace una semana me han sacado la vesícula y he tenido un accidente ahorita en auto y me he golpeado todo mi abdomen con el volante. ¿Puede generar repercusión? Sí, puede generar repercusión, entonces también te sirve para esto, ¿ok? Para saber qué posibles lesiones tienes, si ya tenía fracturas previas. Fíjese que he ido al traumatólogo porque ya me dolía mi hombro y ahora con este golpe se ha empeorado. Probablemente entonces tú ya tienes todo eso. ¿Sí? Antihipertensivos, todos los medicamentos, ¿ok? Porque el exceso de un medicamento puede causar algún desencadenante, alguna enfermedad. Y lo vamos a ver igual con el tiempo. Última comida o último periodo menstrual. Básicamente, si he comido recién y estoy inconsciente, me puedo vomitar, ¿ok? Si este último que he tomado mucho líquido, he comido mucho y voy a llegar al hospital y probablemente me tengan que operar, es un peligro que entre al quirófano precisamente por el riesgo de que se vomite y ese vómito entre los pulmones. Y el último periodo menstrual por un posible embarazo. Sí, a veces hay personas que no están bien orientadas específicamente cómo son sus ciclos, etcétera, y capaz está embarazada y se ha accidentado. Entonces hay que preocuparnos un poquito más. Y eventos. ¿Qué es lo que estaba pasando antes que te accidentes? ¿Qué estabas haciendo antes que te caigas? ¿Qué pasó? Entonces aquí capaz si estaba con el celular o estaba manejando distraído, entonces es tu dato. Entonces cuando tú ya lo evalúes a tu paciente, ya tienes todo esto, incluso llegas al hospital o le das a otro personal médico, tenemos un paciente masculino que
ha sufrido un accidente de tránsito, se golpeó la cabeza, quedó inconsciente, no es alérgico a nada, toma tales medicamentos, tiene estas enfermedades, ha comido hace 8 horas un sándwich o un vaso de leche, posiblemente si es una mujer esté embarazada y está manejando su auto con el celular en la mano y por eso se ha chocado. Ah, perfecto, ya tengo lo más relevante que puedo buscar. Ahora, siempre hay que reducir la velocidad para acelerar. Y esto quiere decir de que si yo tengo un adulto mayor y le digo, ¿qué medicamentos tomas? ¿Qué enfermedades tienes? El viejito, ay, tomo una tableta blanca, una chiquitita que me han dado, y luego tomo otra, pero tengo que tomar en ayunas, y luego te cuenta de que el matrimonio de su hijo, que es su yerno, y te empieza a contar una historia. Entonces tú tienes que reducir la velocidad. Si bien son muchas cosas que yo tengo que saber, tengo que enfocarme en cuáles son las prioritarias y evitar que sean respuestas muy largas de su paciente. Entonces, a veces le decimos, ¿tienes alguna enfermedad? Diabetes, presión alta, problema en los riñones. Entonces, ya, ahí tú ya le das opciones y te dice, ah, sí, mira, justo diabetes. Ah, entonces, ahí te das cuenta de eso. Sí, importantísimo. El sample, pregunta para toda su vida, pregunta de examen. Y aquí ya me voy por regiones. Ya he hecho mi evaluación inicial, primaria, y ahora estoy haciendo mi secundaria. He empezado con signos vitales, una pequeña historia clínica, y voy a empezar a revisar de la cabeza hacia los pies si mi paciente está inconsciente, y si no, zonas localizadas, buscando lesiones en cuero cabelludo, lesiones, por ejemplo, alrededor de los ojos, como vemos en la imagen, que se llama ojos de mapache. Esto en golpes muy fuertes en el cráneo pasa, salida de sangre por las orejas, salida de sangre por la nariz, moretes atrás de las orejas, igual son datos de un golpe en la cabeza muy fuerte. ¿Ok? Y pues ver cualquier anormalidad, deformidad, chinchón, todo lo que pueda estar pasando en la cabeza. En el cuello lo mismo, si hay dolor, si hay rasmilladuras, heridas, si al palpar le duele, si digamos le dolía poquito y ahora le duele mucho, o ya no le duele, o antes no le dolía y ahora sí le duele. ¿Ok? Palpar si no hay aire debajo de la piel, que eso es lo que vamos a ver igual posteriormente. Si la tráquea esté alineadita, que no haya distensión yugular. Eso que están viendo aquí en el cuellito, ustedes si tienen algún familiar muy viejito, no debería marcarse, como vemos, y si ustedes se ven a sí mismos, no se marca tanto este tipo de venitas. ¿Ok? En el tórax, lo mismo. Vamos a mirar, escuchar, sentir. De nuevo el tórax, vamos a buscar ya, a lo mejor ya en la privacidad de la ambulancia, si hay mayores lesiones, si hay alguna otra cosa. Escuchar y vamos a nosotros ver cualquier anormalidad que haya. Si encontramos algo que no hemos encontrado en la evaluación primaria, lo resolvemos. ¿Ok? Y en las guaguitas, en los niños especialmente, vamos a escuchar debajo de la axila. O sea, vamos a escuchar los pulmones acá. ¿Ok? Por debajo de la axila, porque si yo escucho acá, voy a escuchar este pulmón y también voy a escuchar el otro, o la proximidad, porque es muy chiquitito el tórax. Entonces, es un consejo que también se les da en la bibliografía. Pero igual, es buscar toditas las lesiones posibles que puedan existir. En el abdomen, evaluar si no hay moretes, como vemos acá. Un morete en el abdomen no es algo que tiene que pasar desapercibido, es algo peligroso, porque me puede hacer denotar que hay una hemorragia interna, ¿ok? Vamos a palpar los 4 cuadrantes que han aprendido, los 2 superiores, los 2 inferiores, ¿verdad? Para que al palpar, si yo siento que mi paciente tiene una reacción y hay dolor en el paciente, por ejemplo, o está muy duro, ¿ok? O se palpan muchas deformidades, hay algo mal ahí. ¿Sí? Si mi paciente está en una postura de costado, una posición fetal, es porque le puede doler algo. Y el abdomen tiene que ser blandito. Si tú te tocas tu abdomen, tiene que poderse hundir un poco. No importa que seas físico-culturista, cuando estás inconsciente hay cierto grado de hundimiento y que se están hablando, ¿verdad? Cuando uno está relajado. Y puede haber lesiones por cinturón de seguridad. Hay veces en los cuales te pones mal el cinturón y más bien te genera mayor daño. O una mujer embarazada que no se ha puesto bien el cinturón, imagínense que se ha quedado acá. Le ha apretado, puede generar lesiones. Importantísimo. En la pelvis, evaluar si no hay dolor, ¿ok? Si puede movilizar un poco lo que va a ser la articulación de la cadera. Evaluar si es que está muy dolorosa la pelvis, probablemente sea una fractura pélvica o fractura también de cadera, si es un viejito que es un poquito más abajo de la fractura. Entonces, en ese sentido, necesitamos inmovilizar, ¿ok? Generalmente los adultos mayores sufren lesiones, fracturas de la cadera porque se caen y a partir de ahí se complica su vida, dejan de estar activos, de hacer sus actividades, se deprimen y a veces llegan a fallecer, ¿no? Es importante conocer eso. Genitales, no siempre lo vamos a revisar por el pudor del paciente, pero hay que buscar si hay sangrados en caso de que se pueda, especialmente si es una mujer embarazada, sangrado en un accidente de tránsito es muy peligroso, ¿ok? El líquido amniótico, que es un líquido transparente que puede salir de una paciente que está embarazada, pues también hay que tenerlo en cuenta. Y el priapismo básicamente es una lesión en la columna que ha generado que el paciente varón tenga una erección
que no debería estar teniendo porque se ha accidentado. Entonces no debería estar con erección. Generalmente se debe a lesiones en el sistema nervioso. ¿Ok? También es importante que lo conozcan. En la espalda, si nosotros lo vamos a pasar una tabla, es ahí donde nosotros verificamos cómo está la espalda, vamos a tocar cómo está la columna, ver si hay dolor, adormecimiento, deformidades, todo lo que hemos visto en los criterios de restricción. Todo eso vamos a hacer y posteriormente lo pasamos, ¿ok? A la tabla espinal. A veces revisamos si a nivel de los riñoncitos no hay moretes también y es importante que lo conozcamos. En las extremidades superiores e inferiores, buscar desde la clavícula, vamos a ir tocando las partes óseas, las articulaciones, todo, para ver si estamos bien. Si hay deformidades, crépitos, si hay fracturas, alguna cosa, pues inmovilizamos, ya empezamos a resolver las cosas. Y la pelvis igual, desde la cintura para abajo, igual la extremidad la vamos revisando. Buscamos fracturas, hinchazón, moretes, heridas que puedan estar presentes y hay que evaluar la función nerviosa. Entonces, si la lesión es, digamos, en el hombro derecho, yo voy a evaluar cómo se mueve el hombro izquierdo para evaluar si este está bien, porque este está lastimado, pero este tal vez no está lastimado. Tratar de decirle, a ver, aprieta mi mano, mover, sientes, si te toco, sientes, entonces para evaluar si no hay daño neurológico. Y si es que yo he puesto un inmovilizador, voy a controlar que ese inmovilizador no esté muy aprieto. ¿Ok? Importante. Y el examen neurológico, el Glasgow otra vez, las pupilas como estamos viendo acá, estas pupilas están normorreactivas, aquí están midriáticas, sumamente dilatadas, estas son las pupilas puntiformes que les he dicho, la miosis, y esto de aquí es la anisocoria, cuando una pupila está dilatada y la otra contraída, cuando lo estimulamos con la luz. Esta es la escala de coma de Glasgow, si quieren sé que le capture si están desde el celular, y si no les voy a mandar igual la imagen de qué es la escala y les va a servir muchísimo. Tienen que conocerla, especialmente si están entrando a una institución que es reconocida como área de atención a los pacientes, entonces es importante esto, ¿sí? Entonces, cuando yo acabo esto, acabo mi evaluación secundaria, pero eso no quiere decir que esto acaba acá. Mis signos vitales pueden variar. En mi evaluación primaria, mi hemorragia puede volverse de nuevo a activarse. Mi respiración se puede empeorar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Empezamos mi evaluación primaria, acabo mi evaluación primaria, empiezo mi evaluación secundaria de toda la cabeza a los pies. Hasta eso, ya pasaron unos 5 minutos más o menos, y voy a empezar a volver a evaluar de forma primaria a mi paciente. Digo, X, este hemorragia controlado con torniquete sigue funcionando, el vendaje sigue funcionando, se ha aflojado, no se ha aflojado, listo, ya está la X. La vía aérea sigue permeable, ya no está permeable. La B, mi paciente está respirando bien, no está respirando bien, ha mejorado, ha empeorado. La C, vamos a ver si la circulación sigue igual, ha empeorado. La D, el Glasgow, vamos a ver, o el nivel de conciencia. Si mi paciente me estaba hablando bien y ahora ya no me habla, tenemos problemas, ¿ok? Y en la E vamos a igual revalorar todas las lesiones que tiene, volverlo a abrigar. Y hasta eso, ya pasó del tiempo para volver a hacer de nuevo mis signos vitales, ¿ok? Entonces, acaba la evaluación primaria, hace evaluación secundaria. Acaba la secundaria, vuelves a hacer la primaria. Acaba la primaria, la secundaria, ¿ok? Es lo ideal porque las cosas pueden ir cambiando. Entonces, si te das cuenta, no estás sentado al lado de un paciente trasladándolo sin hacer nada en una ambulancia. Constantemente estás revisando cómo está el paciente. Ahora lo mismo, si estás en una escena y tú eres un transeúnte y no llega la ambulancia y no llega y no llega y no llega, estás tu XABCD, evaluación secundaria, XABCD, evaluación secundaria. Entonces, hasta que llegue la ambulancia, tú estás viendo estos cambios que puedan pasar. Esto es uno de los pilares fundamentales dentro de lo que va a ser el temario, la evaluación del paciente. Es clave, ¿ok? Y ya posteriormente, con todos los temas que ustedes conozcan, hemorragias, trauma en la cabeza, trauma en la columna, trauma en el abdomen, en el tórax, en todo lo que van a aprender asociados a enfermedades, igual que vamos a llevar, que merecen primeros auxilios y atención prehospitalaria, vamos a verlo. Porque es lo que yo les dije en la primera clase. No me sirve de nada que ustedes solo suban a una ambulancia, como tenemos en las actividades, solo sabiendo hacer curación de heridas. Tienen que saber mucho más que eso, porque si pasa un accidente de tránsito, mientras ustedes vuelven de una actividad, mientras ustedes van a una actividad, tienen que saber cómo apoyar a este tipo de pacientes, porque la gente confía en nosotros, la gente confía en el personal voluntario, y no solo en nuestra institución, sino a nivel de muchas instituciones. ¿Ok? Entonces, con esto hemos acabado el tema del día de hoy, chicos. Yo creo que si hay preguntas, lo dejamos en el chat, por favor. Ahorita lo vamos a revisar. Pongan sus nombres en el chat, por favor. Vamos a hacer el tema de la asistencia también, sus nombres completos. Y a los que han aprobado el módulo, muchas felicidades. Nos vamos a seguir viendo en la parte práctica este fin de semana. Y a los que no, nos vemos en otra ocasión, en otro curso, en otro llamamiento, ¿sí? No se me pongan mal, más bien sigan adelante y agradecerles por su predisposición de querer ser parte del voluntariado. Ahora, algo importante. Este sábado
y domingo ya tenemos clases, ¿ok? El sábado va a ser en la tarde, domingo en la mañana. Vamos a ver dos estaciones de habilidades. La primera estación, vendajes. La segunda estación, signos vitales. Vénganse con ropa cómoda, ¿sí? Con la ropa cómoda que puedan. Y tráiganse, por favor, cada uno de ustedes su venda triangular si ya pueden hacerlo. Y también les voy a dejar al grupo de WhatsApp si es que necesitamos que se compren alguna gasita, alguna cosa, se los vamos a poner al grupo, ¿ok? Ahora, para el tema de signos vitales, por favor pedirles a los que son estudiantes los 2 días, solo va a ser un grupo por día, ¿ok? Entonces no se repite, tranquilos. Lo que les quería decir que por favor las personas que son del área de la salud, los que tengan tensiómetro, tengan oxímetro, tengan linterna, tengan estetoscopio, por favor lo traigan, porque sabemos que somos varios aspirantes a voluntarios y pues para que podamos hacer todos la práctica sin desperdiciar mucho tiempo, traigan y nos van a colaborar, ¿sí? Entonces traigan los que puedan hacer. Y van a poder elegir el día. Por ejemplo, el sábado va a ser un grupo, ¿ok? Y el domingo va a ser otro grupo, entonces vamos a publicar para que se puedan anotar. Y la clase sí se va a subir de nuevo al Drive que yo creo que ya van a tener. Majo, levanta la mano. Dale, Majo. Buenas noches a todos. Sí, chicos, indicarles que vamos a seguir con la misma metodología del anterior módulo. Se va a mandar los horarios para que se puedan anotar a las actividades, a las prácticas del fin de semana. Como les decía César, en esta ocasión va a ser solo sábado en la tarde y domingo en la mañana. Pero se va a mandar para que se anoten recién el día de mañana, por favor. Así que un poquito de paciencia. Se va a actualizar igual el grupo también con los que Ah, han aprobado, no han aprobado. Y como les decíamos, a los que no han aprobado, los esperamos en un siguiente módulo, no se desanimen. De todas formas, igual ya les pasé los cursos que tenemos este fin de semana, así que aprovechen. El domingo en la tarde es gratuito el curso de RCP por el Día Mundial del Corazón, así que los esperamos. listo, chicos. Recording stopped. Ya saben, he escuchado a la responsable de voluntariado. Entonces, si no hay nada más de preguntas, todos pongan sus nombres por favor en el chat. Esa va a ser la asistencia del día de hoy. Y nos vemos hasta en otra oportunidad conmigo. Sí, los que ya han puesto su nombre pueden ir saliendo. La clase se va a subir. Las diapositivas se van a subir. Y ya como vamos a tener la lista de aprobados, se les va a enviar el drive. De todas formas, el enlace del video ya se los vuelvo a mandar al grupo de WhatsApp. Y pues nada más, hay un canal de YouTube del cual subimos los videos. Si a alguno le gusta mucho primeros auxilios, a alguno le gusta mucho aprender todo ese tema, ya puede ir adelantando los videos, que hay varios videos de otros llamamientos, pueden ir adelantando. Los conocimientos, si bien han cambiado, no han cambiado mucho, 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 entonces les va a ayudar mucho para su parte profesional, ¿no? Eso. Para lo de los permisos de días prácticos, tenemos que mandar con la carta o algo. Sí, lo ideal es que mandes tu cartita, por favor, con el motivo del por qué no has asistido. O si puedes ya hacerlo con antelación, mejor. Pero si ya ha pasado, lo respaldas, ¿no? Del por qué lo has asistido. Y a nombre de a mi persona lo puedes hacer, César Romero Arias, como facilitador, y ahí vamos a ir procesando los casos, ¿ok? Modelo de carta, no les pedimos todavía algún modelo de carta, solo vas con tal de que sea para quién o qué y qué es lo que ha pasado. Nada más, y tu firma al final. ¿Ok? Y de preferencia que sea carta física, ¿sí? No digital. Muy bien. Listo, chicos. Son libres, vayan a descansar. Nos quedamos un poquito más tarde, pero era necesario. ¿Sí? De buenas noches. Nos vemos el sábado y domingo. El protocolo de ropa: polera blanca, un jean, ¿ok? Que no sea muy o sea, que sea liso, ¿ok? De preferencia, y unos tenis que sean cómodos, ¿ok? Porque vamos a estar paraditos, vamos a hacer algunas actividades, y la polera que sea blanquita, ¿ok? Va a haber algunas actividades donde no van a tener que usar ropa blanca porque hay mucha sangre, entonces no hay. ¿Qué es cerrar el libro? Cerrar el libro es de que si yo un libro lo cierro, es así, ¿verdad? Lo mismo en la cadera. Para inmovilizar la cadera, pues nosotros cerramos el libro, vemos si hay dolor, no hay dolor, y lo mantenemos ahí cerradito, porque está abierto, está bailando por todo lado, y eso es un tema igual que van a ver en el trauma de pelvis, justamente, es que es otro apartado. Ahorita solo estamos viendo una introducción de lo que es la evaluación, y a medida que vayan viendo todos los temas, van a decir, ah, por eso era. ¿Ok? Listo. Entonces, nos vemos, chicos, hasta el fin de semana. Chau, chau. Hasta luego, gracias.